Bienvenidos a DRS, Damas Reportando Sabotajes, un podcast donde nos metemos en los boxes del chisme, la técnica, las predicciones y las fonas del paddock. Siempre con amor o casi siempre. Bienvenidas familia DRS, nuevamente a un episodio más de Damas Reportando Sabotajes. Hoy, en este episodio venimos con un resumen completito del caos en Brasil. Choques, penalizaciones, polémicas y obviamente, como no pueden faltar, chismes fresquecitos. Vamos a hablar del casi campeonato de Lando Norris, del desastre de Piastri entre la sprint, la carrera, la clasificación y todo su fin de semana, de su penalización, si fue justa, si no fue justa, si la merecía Kimi, si era accidente de carrera, de la remontada de Max desde el pit lane, obviamente el asunto de la unidad de potencia. Además traemos chismecito de Toto vendiendo acciones, el drama entre Kimi y George, Lawson despertando, Haas muy bien hecho por Oli, Alpine siendo Alpine y Williams desaparecido. Tenemos mucho que decir y poco tiempo para tanto que hablar. Entonces, arrancamos con lo siguiente. Traigan su cafecito, su té, sus palomitas y su botana que prefieran y adéntrense en este episodio de DRS. Vámonos de lleno con un súper resumen de lo que fue la clasificación de la Quali Sprint en el Gran Premio de Brasil. Lando y su McLaren tuvieron un buen ritmo durante la Quali Sprint, lo que lo llevó a dominar la SQ3 con un tiempo de 1 minuto, 9 segundos y 24 centésimas. Kimi tuvo una muy buena clasificación y se quedó con el segundo lugar. Un piloto que sorprendió fue Fernando Alonso, que de alguna manera logró que sea Aston Martin quedara en la quinta posición, justo delante de Max Verstappen, el cual, aunque ya sabemos su resultado en la carrera larga, parecía hasta este momento no estar teniendo un buen fin de semana. Las sorpresas aquí fueron la eliminación de Carlos Sainz con su Williams en la SQ1 y de Lewis Hamilton con el Ferrari en la SQ2. Pasando a lo que fue la carrera sprint, Lando Norris fue el ganador, seguido por Kimi Antonelli y George Russell, pero tuvimos acción durante estas 24 vueltas. Piastri, Colapinto y Hülkenberg tuvieron la mala fortuna de toparse con las heces de Senna. Oscar, al morder el piano de la curva 3, su neumático delantero izquierdo tocó la sección que acababa de ser mojada, perdió adherencia instantáneamente y dio un trompo violento que lo hizo impactar contra las barreras de protección. Esto provocó que abandonara la carrera. Hülkenberg pasó por la misma zona de agua justo después de Piastri y también perdió el control de su monoplaza. Aunque logró evitar un impacto directo que pusiera fin a su carrera, su coche se desvió y tocó ligeramente la barrera, causándole daños. Franco, el piloto argentino que venía detrás, fue el tercero y el que sufrió el impacto más fuerte. Colapinto pisó el piano mojado por el spray, perdió el auto de forma similar a Piastri e impactó contra el muro con gran violencia, lo que provocó que su monoplaza quedara destrozado y su inmediato abandono. Y para mala suerte del piloto local, Gabriel Bortoleto abandonó la carrera. En la última vuelta, Bortoleto perdió el control de su Sauber en la recta principal, justo antes de la entrada a las heces de Senna. El coche se desvió a una velocidad extremadamente alta. Se reportaron datos de que el impacto inicial fue a 339 km por hora, golpeando el muro de contención de la izquierda, rebotando violentamente a través de la pista, casi se lleva a Albon y estrellándose contra el muro opuesto. Afortunadamente, Gaby salió ileso de este accidente. Uno podría decir que los fines de semana con carrera sprint podrían no darnos espectáculo, porque los pilotos manejan con más precaución, pero Interlagos es engañoso y este fin de semana nos dio de todo. Y bueno, chicas, de verdad tuvimos otro fin de semana bastante disparatado, entonces no lo larguemos y arranquemos la prueba de clasificación. Q1, y de verdad que no les miento, parecía que el sol los había deslumbrado a todos, porque los primeros tiempos marcados son débiles. Bortoleto se pierde completamente esta prueba de clasificación debido a que no lo tuvieron listo a tiempo el coche para salir a pista. Con una mezcla de gomas suaves y medias, las estrategias para pasar están empezando a apostar de manera sorpresiva. Max queda eliminado en esta Q1, marcando su primera eliminación en Q1 desde Rusia 2021 por el choque en la carrera sprint a lo imposible, mientras comentaba que ni siquiera sabía cuál era el problema del coche. Al final, en una loca Q1 fueron eliminados Verstappen, Ocon, Colapinto, Tsunoda en una doble eliminación para Red Bull y Bortoleto, por el problema ya mencionado antes. Para Q2, nuevamente los tiempos están erráticos, aunque definitivamente más rápidos que en Q1. Racing Bulls, Berman y Antonelli parecía que traían alguna clase de cohete en esta sesión de la quali porque están marcando los tiempos más rápidos. Los Ferraris realmente se ven complicados con un auto nervioso que se está deslizando bastante. Después de luchas y pataleos, los caídos en esta sesión fueron Alonso,
Albon, Hamilton en un muy lamentable fin de semana en su otra carrera de casa, Stroll y Sainz. Como dato curioso, con la eliminación de Hamilton y Alonso, es la primera vez en la temporada que la Q3 no incluye a ningún piloto que haya sido campeón. Y ahora sí, vámonos para la Q3 por la poderosísima pole. Empezamos con los tiempos y Oliver es el primero en marcarlos. Norris tiene una primera vuelta malísima, por el contrario de Oscar, que su primer vuelta lo colocó primero. Los pilotos siguen comentando que ninguno de ellos tiene agarre, todos se están quejando de lo mismo. Para cerrar esta Q3, todos salieron casi al mismo tiempo haciendo sectores muy parejos. En este momento de la quali no sabíamos quién podría llevarse la pole. En su última vuelta, de plano ya rozando tiempos, Lando consigue llevarse la pole de manera indiscutible. Con las modificaciones después de sanciones, la grilla de salida quedó así: Norris en la pole, Antonelli al lado, Leclerc y Piastri, Hadjar y Russell, Lawson y Berman, Gasly y Hülkenberg, Alonso y Albon, Hamilton y Stroll, Sainz y Colapinto, Tsunoda y Bortoleto, y Max y Ocon saliendo desde el pit lane. Y bueno, chicas, después de una quali cardíaca y sorpresiva, tenemos la todavía más cardíaca y sorpresiva carrera. Empezamos con la vuelta 1 y ya tenemos problemas, pues Yuki tiene un roce con Stroll, lo que provoca que Stroll roce a Bortoleto, Bortoleto se estrella y lamentablemente termina fuera de carrera, marcando su segundo DNF de este fin de semana. Yuki, por todo esto, es penalizado con 10 segundos. Vuelta 2 y ya tenemos un safety car, pues Hamilton pasa a chocar con Colapinto, rompe su alerón delantero y se va a boxes arrastrándolo debajo del coche, lo que le causa un daño en el fondo plano. Recordemos que Max ha salido desde el pit lane. Para la vuelta 4 ya se encuentra en el lugar 16, aprovechando los incidentes y paradas que han sucedido delante de él. Mantengámonos al pendiente. Y nuevamente un accidente. En la relanzada después del safety car durante la vuelta 6, Oscar ha intentado una maniobra de sobrepaso contra Antonelli, pero se quedó sin pista y bloqueó neumáticos. Chocó con Antonelli, lo que hizo que Antonelli chocara a Leclerc, provocando que el de Ferrari quedara fuera de carrera. Piastri de esta maniobra salió afortunadamente segundo y Antonelli tercero, aunque provocaron un virtual safety car. Todo esto le costó al australiano una penalización de 10 segundos, además de un pequeño daño en el fondo plano. Con un poco más de tranquilidad, llegamos a la vuelta 18 ya con una parada de Max por un pinchazo, múltiples sobrepasos en el fondo de la parrilla y bastante lucha dramática. Ah, por cierto, Max ya es noveno. Llegamos a la vuelta 24 y los Mercedes ya han hecho sus primeras paradas, una para Russell, una para Kimi. Carlos está 16º peleando por su vida, Alonso está 7º y Max ya está 4º. Para la vuelta 27, Yuki entra en boxes, cumple su penalización y sale de vuelta. Pero, oh, sorpresa, sale el comunicado después que Yuki será penalizado nuevamente porque el equipo no cumplió con la sanción de manera correcta, lo que le valió otra sanción de 10 segundos. Quien también recibe una penalización es Hamilton, por el toque que tuvo con Colapinto en las primeras vueltas, aunque esta fue apenas de 5 segundos. Norris entra a boxes en la vuelta 31, saliendo por detrás de Max en cuarto lugar y le toma solamente 3 vueltas de adelantarlo para quedar detrás de Russell. Russell y Max hacen la parada en la vuelta 35, saliendo 7º y 12º respectivamente en la vuelta 39, y después de haber cumplido su sanción, Hamilton retira el coche y se da por finalizada la jornada de Ferrari. Llegamos a la vuelta 46, con todos ya al menos con una parada, Lando liderando, seguido de Kimi y de Russell, Max y Oscar. Vuelta 50 y los Mercedes hicieron una segunda detención, dejando a Max y a Oscar persiguiendo a Lando. En la vuelta 55, con Max líder de la carrera, escuchen eso, por las detenciones de Lando y Oscar, unas vueltas atrás, Red Bull decide volver a parar a Max para no jugársela con la durabilidad de los neumáticos, reapareciendo cuarto apenas por detrás de los Mercedes y delante de Oscar. Para la vuelta 63, Max realiza un adelantamiento muy limpio sobre George Russell, haciéndose con el tercer escalón del podio y dejándolo a Russell al menos como un problema para Oscar. A pesar de que se intentó, Lando Norris se llevó la victoria a casa. Antonelli logró conservar el segundo lugar tras una larguísima persecución con Max, quien ha quedado tercero en el podio. Russell se quedó rezagado en cuarto lugar, siendo superado por su muy rookie compañero, y Oscar parece ver sus oportunidades del mundial diluirse con el amargo sabor de este quinto lugar. Voy a ser sincera, mucho no me la acuerdo sinceramente. No me pregunten por qué. No es que no la miré porque sí la vi entera de hecho, pero no me la acuerdo. Y lo único que me acuerdo sí o sí es la forma en la que chocaron los tres al mismo tiempo, que me sorprendió totalmente, porque no es que se tocaron y chocaron juntos, no, fue como un Lando mojó de más uno de los pianos. Por eso es que Oscar agarra ese charco que dejó Lando y se va. Después encima, porque Oscar, al salpicar ese charco, hace que justamente que por donde agarran Franco y Nico también se vayan.
Y Nico al menos pudo volver, pero ya Oscar y Franco, olvídate, ¿no? Quedaron ahí. La verdad es que ese choque me sorprendió. Y otro que me dejó triste, la verdad, porque fue triste, fue el choque de Gaby cerca del final de la carrera, que no sé si estaba terminando o qué estaba pasando, no me acuerdo bien, pero creo que estaba terminando la carrera. Pero fue una pena, no sé, me dio pena porque pobrecito estaba ahí, él re ilusionado, la verdad. Sí, de hecho, cuando yo vi lo de Nico, me acuerdo que en la transmisión le pusieron que había sido Gaby. Y yo así como que, no manches, ¿cómo puede ser ya tan pronto? Y yo estaba así como que, no, en su casa, o sea, yo estaba así de, no, pobrecito. Lo Pero, mofaron. sí, lo mofaron. Y ya después, o sea, vimos que era Nico y todo fue así como que, bueno, es Nico, está bien. O sea, no es que qué chido que le haya pasado, pero pues no fue Gaby. De hecho, cuando yo vi el choque también de Colapinto, igual oí su radio, y no sé si ustedes la escucharon, pero estaba como muy triste o como confundido, como sonaba con esa voz como entrecortada, no sé si lo alcanzaron a escuchar ustedes. Incluso si le preguntaban así como que estás bien, y él por unos momentos se quedaba como callado, como queriendo responder y no respondía, y ya hasta después decía, sí, estoy bien. Y cuando se bajó, también se bajó como distanteado, no sé cómo explicar esa manera en que bajó este Franco de ahí. Piastri, Dios, prefiero saltármelo por ahora, sinceramente. Y de Bortoleto, sí, de hecho sí estaba terminando la carrera cuando fue lo de su accidente, y que por cierto estuvo feísimo. Estuve viendo después las fotos, ya, o sea, ya fotos como tal, no el video. No, hombre, estuvo durísimo el accidente. Yo cuando lo vi, de verdad, yo creo que ustedes se acuerdan, yo sí les dije, chicas, no manchen, o sea, el accidente de Gaby estuvo durísimo. Y yo sí les estaba diciendo, es que no, pobrecito, y les estaba yo mande mensajes de que pobrecito Bortoleto, o sea, no manches, estuvo durísimo ese choque tan feo que tuvo. Y que por cierto que por ahí vi que les costó un montón de dinero también, justo lo vi hace ratito, un montón Justamente eso iba a de decir. dinero. Sí, justamente eso iba a decir. Justamente estaba viendo que aparentemente ha sido el choque más costoso en lo que va del año, con alrededor de 2.3, 2.8 millones, que fue lo que costó, porque literal, o sea, literal fue borrón y cuenta nueva ese coche, ya no había forma de salvarlo. 2.8, sí. Sí, 2.8 es Es que correcto. hasta se le desprendió el volante. A mí me sorprendió porque yo, ni bien terminó la sprint, no me acuerdo qué tenía que hacer yo. No, ya me acordé porque no me acuerdo mucho, para la redundancia. Yo me sentía mal, estaba enferma ese día. Y ni bien terminé la carrera, yo me preparé para irme al hospital. Por eso es que no me acordaba. Y mi papá me dijo, no sabes lo horrible que fue el accidente de Bortoleto. Y yo, qué bajón, no sé. Y cuando entro a Twitter, mientras estaba yendo al hospital, vi las cosas y dije, che, es un montón. Y después vi las fotos del volante desprendido y yo dije, ¿qué pasó? No. Y encima es horrible porque en la toma, primero, no solo se ve como Alex casi lo choca, casi fue víctima de ese choque, sino que como el auto como que vuela un poquito, se estrella contra la pared y rebota. Es horrible, fue horrible la verdad. Por suerte, bueno, Gaby salió bien, que es lo más importante, me parece en este caso igual, ¿no? Pero sí se habrá llevado un buen susto, la verdad. Y respecto a ¿Sabes Franco, de la qué me verdad, acordaba? sí, ¿Sabes de ¿de qué me acordaba? Precisamente del accidente de Yuki, casi inicios de año. No sé si lo recuerdan ustedes, que también fue un accidente durísimo. Y créeme que cuando yo vi este accidente de Gaby, de verdad, en algún punto para mí fue como, no manches. O sea, otro poco yo lo comparo con ese accidente que digo, estuvo durísimo casi como esto. De verdad. Es que sí, encima lo tuvieron que llevar al hospital, obviamente, bueno, a Franco también lo llevaron al hospital, pero lo de Franco no era tan urgente como lo de Gaby. Él, la verdad es que se notó que salió hasta medio mareado, y por obvias razones el auto quedó totalmente destrozado, por suerte, que por más que uno reniega el tamaño de los autos, hoy en día, este tamaño de los autos es lo que los hace mucho más seguros. Creo que es algo importante destacar, que justamente el tamaño le da más seguridad a los autos, y por eso es que medio que los directores de todos los ingenieros, todo eso medio que se niegan a volver a reducir el tamaño de los autos. Y es por lo que miren el accidente que fue y cómo Bortoleto salió caminando. Sí, un poco mareado, pero salió caminando al fin y al cabo. Así que esa es la fortuna de la actualidad de la Fórmula 1, ¿no? Por más que uno reniegue ciertas cosas, bien o mal, tienen un motivo de ser también. Sí, precisamente la verdad. Yo creo que
hace unos, ¿qué te gusta? ¿15 años? Cuando mucho, 10. Un accidente de ese tipo definitivamente hubiera sido fatal. Tantos casos que hemos visto, tantos videos que se ha acordado del deporte. Fíjate, He Para visto, he visto accidentes peores, perdona, he visto accidentes peores y no tanto. O sea, sí hubieran sido muy fuertes. Para mí uno similar fue el de Robert Kubica en Canadá 2007, que fue muy fuerte y salió con un brazo roto, me parece. Pero sí, salían rotos. O sea, no salían muertos, pero sí rotos. O sea, imagínate, dices esto, salía con un brazo roto y ahorita Bortoleto con el tamaño de accidente que fue y salió literalmente nada más caminando y mareado. Quieran o no, pues todas las medidas de seguridad que se han implementado han sido, pues sí, para mejor. Por mucho que el purista del deporte diga, es que no, es que así no eran los coches, ahora ya no arriesgan su vida y no sé qué tanta cosa, porque sí he visto esos comentarios y esto que yo llevo poquísimo viendo el deporte. Sí se debe de apreciar al menos esa parte de la FIA que sí se empeña en la seguridad del piloto, al menos, no sé ustedes. Es que sí, o sea, es como dices, sí hemos agarrado bueno, no hemos. Yo creo que muchos se han quejado por los temas de seguridad que ha implementado la FIA conforme a los años y como dices tú, sí, hace 10 años, tan solo el accidente de Jules Bianchi, o sea, estuvo durísimo también ese golpe para él, fue algo que definitivamente obvio, conocemos la historia y le costó la vida, ¿no? O sea, entonces, lamentable lo que sucedió y ahorita afortunadamente vemos que ya no sucede, que sí salen golpeaditos, salen mareados, pero afortunadamente pues ya no salen con fracturas, ya no salen con lesiones lamentables. Y no, y sabes que es también, sabes qué es lo peor, realmente es que he visto pseudo fans, porque es que la verdad no sé si llamar a esas personas de ese tipo fans, pero hay fans diciendo que los pilotos de hoy en día son unos cristalitos, que por un choque mínimo están haciendo un drama, que medio chocan y ya se sienten que se van a morir, o sea, se lo toman como a juego y yo entiendo que sean fans, entre comillas, de como digamos la vieja escuela, pero cómo tú te vas a sentir como digamos orgulloso, cómo te vas a regodear de que en esa época no habían mecanismos de seguridad para los pilotos, o sea, cómo vas a... Hubo uno, eso se llama tener retraso mental, de verdad, o no sé si ustedes lo ven de la misma forma que yo, pero hubo uno que dijo que justamente que eso en ese tiempo no hacía falta, que era algo así como, estoy parafraseando porque la verdad no recuerdo qué fue lo que comentó el inútil, pero dijo algo así como que qué orgullo que Senna haya muerto en esas condiciones porque no era un piloto de cristal y yo como que justifica la estupidez que me acabas de decir. Entonces uno le toca leer una clase de cosas que es que de verdad no entiendo. Vivimos en una sociedad, inserten la imagen del Joker. Es que sabes que lo peor de todo, que muchos de esos fans dicen esas cosas sin darse cuenta que justamente Ayrton estaría muy orgulloso de la evolución de la seguridad que tiene la Fórmula 1 hoy en día. Porque él se preocupaba mucho por esa cuestión. De hecho, el día que murió en Imola, cuando en ese momento era el Gran Premio de San Marino, él había hablado con Alain Prost sobre volver a armar el sindicato de la GPDA, que fue ahí cuando se inauguró, y que la idea de reinaugurar la GPDA justamente era para asegurar la seguridad de los pilotos. O sea, no es que, o sea, literalmente la GPDA se volvió a reinaugurar a pedido de Ayrton y se hizo de forma póstuma. Es la gente no mide esas cosas. Y aparte igual, yo en parte entiendo, vamos a decir que entiendo porque yo lo entiendo a la gente estúpida que dice esas cosas, no porque lo justifique ni nada, la verdad, porque la verdad es que no, me parece una actitud sumamente de persona burra, pero sí vamos a hablar cuando se implementó el halo protector, los propios pilotos estaban en contra del halo. Ya cuando vos te das cuenta de que los propios pilotos estaban en contra, ¿cómo puedes esperar que la gente que ve la Fórmula 1 en el sillón de su casa, con la comodidad del mundo y sin poner su vida en riesgo, opine lo mismo? Es triste, pero bueno, qué sé yo, por suerte hoy en día esas cosas cambiaron, ¿no? Yo recuerdo que esto ya lo había comentado, pero en una de las pláticas post grabación, la tía Liz y Firu me enseñaron como los accidentes que habían habido antes, cuando no había tanta seguridad, y de verdad yo quedé impactada. O sea, es como entre más videos veía de cómo eran los accidentes y sobre todo la del Marshall que quedó así partido en dos, es como que sientes algo aquí en tu pecho
no sé, es una sensación muy, muy fea. Y yo recuerdo que en esa plática igual nos habías comentado, Fifi, que los pilotos estaban en contra de Lalo, pero que evidentemente con el tiempo, cuando vieron que realmente funcionaba para su protección, era como de que, ok, o sea, sí me molesta, pero pues está justificado el por qué está, ¿no? Entonces, la verdad es que se me hace muy tonto, por no decir otra cosa, que digan que Ayrton Senna iba a estar como en contra de como toda la seguridad y, o sea, imagínate qué tontería decir que qué bueno que se murió en ese tiempo, o sea, como por qué quisieras que alguien se muriera para empezar y luego como que en esas condiciones, o sea, ni siquiera te pones a pensar en el dolor de la familia, de los conocidos, o sea, no sé, afortunadamente Gaby salió ileso, pero pues sí, o sea, la verdad, qué bueno que están estos métodos de seguridad porque tiene ya mucho tiempo que alguien no fallece en la Fórmula 1 y sinceramente no quisiéramos que eso ocurriera. Digo, sí nos gusta la acción y que tenga ahí como emoción las carreras, pero no a ese extremo. Claro, y es que ahorita que mencionas a la familia, no sé si ustedes alcanzaron a ver también esa parte en donde los enfocaron, cuando está el accidente de Bortoleto y de verdad, o sea, toda la familia estaba súper, súper, súper espantadísima en lo que esperaban que Bortoleto respondiera, porque obviamente pues primero les preguntan, ¿estás bien? Y sí tardó un poco Bortoleto en responder, ya responde, estoy bien, y creo que es la mamá la que agarra y como que se pone la mano en el pecho y suspira así como que, ay, Dios mío, porque, o sea, no manches, imagínate como padres ver un accidente así de fuerte, que sabes que es tu hijo el que está ahí, que no sabes si le sucedió algo, que no sabes en ese momento, en ese instante, si, o sea, si pasó algo realmente más grave con él. Entonces ya también cuando lo ven salir, o sea, les volvió el color al cuerpo, a las pobres personas, a la novia también que se soltó a llorar porque, o sea, qué miedo, de verdad, qué miedo, qué pavor tener que ver algo así de fuerte. Bueno, eso que decís me hiciste acordar mucho al Gran Premio de Gran Bretaña de 2022, que en la largada fue que por una maniobra entre Pierre y George choca a Joe y él termina con el Alfa Romeo dado vuelta hasta que termina incrustado entre la pared y la barra, las gomas protectoras, que estaba George ahí arriba. Pidiendo ayuda a los Marshall para que se apuren y mientras tanto tranquilizando a Joe justamente, que en ese momento va la madre ahí y me pareció terrible porque justamente era su primer carrera viéndolo al hijo correr ahí en el paddock y no me imagino lo que habrá sentido esa mujer y lo que habrá sentido la madre de Gaby en ese momento. La verdad fue para mí terrible, pero insisto, por suerte es algo que ya hoy en día es muy raro, tiene que ser, no sé, hemos visto el accidente justo antes el de Joe, el de Verstappen, el de Gaby, hemos visto accidentes de Leclerc, el accidente de todos creo que hemos visto. Y la verdad es que por suerte son cosas que salen golpeados como mucho. Sí es un tema porque para mí los autos deberían tener un menor tamaño, pero al mismo tiempo pienso que sí, o sea, el tamaño no es que son grandes porque sí, porque los quieren hacer grandes de forma gratuita. No, tienen un objetivo y una razón de ser el tamaño, pero obviamente hay muchas cosas que mejorar en ese aspecto. Por suerte, en Brasil creo que es uno de los pocos circuitos que el tamaño todavía no importa, porque es un circuito donde es muy fácil adelantar, pero en este caso, por suerte, fue como algo fortuito, ¿no? Fue positivo. Aunque sí, fue un accidente muy costoso que, bueno, al final después, cuando hablemos de la carrera, vamos a darnos cuenta que no sirvió de mucho. Alex, ¿ibas a decir algo? No. Ok. Y bueno, ¿Pasamos a la carrera? sí, justo. Ok. Y bueno, ahora que mencionas lo de la carrera, ¿qué carrera, Fifi? Ah, no, sí. No. Este fin de semana sí hubo carrera. Sí hubo carrera, Apenas- hubo señor carrerón de varios pilotos que mis respetos, obviamente empezando por Max. Max dijo, aquí voy, mis respetos, o sea, de verdad, ese güey hay que rezarle así hincadas porque no manches carrerón que hizo. De verdad, como fan de Piastri, apenas iba a decir, no manches qué carrera. No, aquí no hubo, pero no puedo negarle el tremendo carrerón que se aventó Max. O sea, de verdad no puedo ser tan de lulo como para fingir demencia de eso. No. Estaba viendo precisamente una publicación, creo que de la FIA, si no mal me acuerdo, y en estos últimos años solamente 3 pilotos han llegado desde el pit lane al podio. Yo creo que a Fifi le va a gustar escuchar esta estadística, que fue Sebastian Vettel, fue Lewis Hamilton y fue Max. O sea, de verdad imagínate la calidad de pilotos que han logrado esa hazaña y Max volvió a dar una masterclass.
Y ya ni siquiera fue con lluvia, fue a pura fe, esperanza y polvo de hadas. Ni siquiera necesitó la lluvia. Es que la verdad es que fue una carrera magistral. Si hubiera llovido, no, la verdad es que no podemos decir qué hubiera pasado, pero para mí el gran y sí, que en palabras de cierto filósofo, si mi mamá tuviera bola sería mi papá. Para mí el gran y sí hubiera sido si no se le hubiera pinchado la rueda, porque la verdad como venía remontando, pero después de cruzarse con ese accidente que tuvo Leclerc con el que él abandonó, que él no sé si, no, a ver, hubo gente que dice que pinchó en la primera vuelta, pero pudo aguantar un poco más, pero hubo gente también que dice que pinchó en el accidente de Leclerc. Para mí es más factible que haya pinchado ahí justamente, que justamente fue que aprovechó el Virtual Safety Car y ahí es donde perdió muy poco tiempo, pero me pareció increíble porque él entró a boxes de nuevo, fue el único que entró 3 veces. Imagínense si no hubiera pinchado, porque él estaba avanzando, estaba adelantando. Y sí, se sabe que justamente la rueda dura no estaba haciendo muy beneficiosa esta carrera, pero él venía bien, venía con buen ritmo. Y aclaremos los tantos, que es un tema que vamos a hablar más adelante. Primero queremos hablar bien de la carrera en sí, los pilotos, todo eso. La verdad es que Max fue a ciegas prácticamente la carrera, porque fue con un setup completamente diferente. No es que él dijo, bueno, ya está, tenemos este setup probado y listo. No, él fue con algo nuevo en una carrera que no había probado nada más que el setup de Yuki, totalmente diferente. Es la verdad increíble lo suyo. Yo creo que esto que hizo Max este fin de semana no lo hubiera hecho nadie. Por ahí Hamilton en su debido momento con un muy buen auto, pero otro no. La verdad es que es bonito que a pesar del resultado de la carrera se siga hablando de la masterclass que se aventó Max el día domingo. Yo, bueno, la verdad es que considero que no le quedaba de otra, o sea, más que hacer las modificaciones que tenía que hacer y salir del pit lane. Ya de por sí iba a salir hasta el final, hasta la cola. Entonces, pues, ¿qué más dabas si cambiabas algo y te ibas al pit lane? La verdad. Y me parece que sí, el pinchazo tuvo que haber sido cuando lo de Leclerc, porque justo cuando estaba el Virtual Safety es cuando mencionaron los comentaristas que había cambiado de llantas. Y al final, creo, de la carrera o casi al final fue que mencionaron que sí, o sea, que el componente duro no estaba como, no iba a ser tan beneficioso para él como habían pensado y que igual había sido como una buena técnica haberlo cambiado, pero sí, o sea, de verdad, qué buena participación de Max. Yo estaba muerta de nervios, me dolía el estómago, la verdad es que no esperaba nada. Y al final fue como de no manches. Y también de otra persona que quiero felicitar es a Kimi, porque qué presión ha de haber sentido de tener a Max atrás. Espero que no se malinterprete eso, pero la verdad es que sí. O sea, yo estaba gritando que lo dejara pasar. Evidentemente era lo que no iba a hacer, pero hoy iba a intentar no hacer. Al final sí le resultó. Pero sí, o sea, yo estoy muy, muy, muy feliz. O sea, hubiera preferido que ganara Max, evidentemente, pero con la carrera que dio, para mí fue el espectáculo de las Américas. Es que sabes que sí, justo lo que dices, o sea, Max empezó casi que desde la casa de la familia Piquet. Allá estaba tomando todavía un café, yo creo, cuando iba a iniciar la carrera. O sea, ya no le quedaba de otra más que romper el parque cerrado, hacer esas modificaciones. Y lo peor del caso es que precisamente, o sea, ni siquiera sabían qué era lo que tenía el coche, no sabían por qué estaba fallando. O sea, solamente fue no funcionó, eso es todo, no funciona. ¿Por qué no funciona? No sé, está descompuesto, algo, no sé si necesito patearlo o algo para que agarre. O sea, así, de verdad. Casi que querían hacerle como los ingenieros en sistemas de, a ver, reinícialo. O sea, porque de verdad no sabían ni por qué estaba fallando el coche. Lo único que le quedaba era arriesgarse a hacer las modificaciones que pudieran hacer. Casi se cambió hasta el nombre otra vez, Max, porque de verdad no tenían otra opción. Entonces fue una apuesta total, o sea, así de pongo todo a mi favor y lo logró. Afortunadamente lo logró, fue un carrerón. Sinceramente, como dices, o sea, sí, ya más adelante los comentaristas mencionaron que el neumático duro no estaba rindiendo o no estaba funcionando como debían o ellos esperaban. Incluso creo que se lo dijeron a Lando, porque iban a meter a Lando a pits y le estaban diciendo que no iba a ser una buena opción el neumático duro. Fue por eso que después le pusieron neumático blando y al final me parece que lo sacaron con neumático suave, digo, no, medio. Y pues, o sea, de verdad, mis respetos para esa carrera de Max.
Y como dices también, Kimi, yo de verdad creo que ustedes lo vieron, yo ya estaba así como de que, Kimi, quítate de ahí, ya, por favor, Kimi. De verdad, porque ya era como, por favor, quítate, no le estorbes a papá Max. O sea, yo rogaba porque George no le estorbara y afortunadamente no le estorbó, fue un pase muy limpio el de Max a George, pero ya cuando se topó con Kimi fue así como de, ya quítate, o sea, quítate Kimi, y no se quitó. Pero fue muy bueno, muy buena carrera, creo que los dos estaban muy contentos por los resultados. Obviamente Red Bull no esperaba el resultado que dio Max y yo creo que ni Kimi se esperaba el lugar en el que quedó. Yo creo que él pensaba que en algún punto iba a perder el puesto, afortunadamente no, y fue un buen resultado para ambos. Bueno, yo quiero destacar una frase que él dijo en la transmisión. Primero, me pareció muy graciosa cuando GP le dijo que no pensaba decirle eso, pero estaba liderando la carrera y él dijo, not bad, como que nadie se esperaba que llegue a ese punto. Nadie esperaba que llegue, creo que a ganar. Para mí, él tuvo una pequeña posibilidad. Hay gente que dice que no le daba las ruedas, pero para mí si no hubiera entrado a boxes, capaz quedaba en segundo lugar inclusive, pero entraron a boxes al final, que quedó en tercero, la verdad, para mí, ese adelantamiento a George fue una cosa que, chicas, yo no me levanté, aplaudí en la mesa, fue una cosa maravillosa, yo estaba almorzando cuando fue la carrera, pero una frase que para mí destacó de Max fue que le dijeron que tenía que tener cuidado con las ruedas porque las podía degradar, en ese momento tenía las ruedas medias, parece, y él dijo, no tengo nada que perder. Las blandas. ¿Las blandas fue? No, fue antes me parece, o fue después, sí, creo que fueron es verdad, fueron con las blandas, perdón. Y la verdad es que cuando dijo, no tengo nada que perder, para mí fue cuando dije, va a ir a matar. No fue a matar obviamente en el mal sentido, sino que fue a matar en el sentido de que fue a agarrar lo suyo. Y la metida de Georgia, le dije, me pareció una cosa hermosa. Para mí, una o dos vueltas más lo podía pasar a Kimi, porque si bien tenía peores ruedas, las ruedas de Max estaban ya en peor estado, tenía más potencia todavía pero llegó un punto en el que sí, él sabía que podía llegar a comprometer el auto y ya quedando dos vueltas, para mí no apretó demasiado, fue como que vamos a ir viendo si se puede, si no, bueno, dejamos ahí. Pero la verdad es que yo calculo que en otro momento él sí hubiera apretado más, pero no, y yo acá tengo, ustedes no están para saberlo nuestros oyentes, pero acá están mis cerecitas queridas para confirmarlo, que yo estaba muy enojada en la clasificación. Yo estaba en el hospital, como dije hace un rato, vi solamente la Q1, no vi más, voy a confesar que no vi más que la Q1 de esta carrera. Y Fue a dar al hospital del coraje. ojalá hubiera sido por eso, no, pero no estaba, de verdad me sentía mal. Pero yo estaba muy enojada. Y uno de los mensajes que dije, ¿saben qué? Está bien que haya quedado en el fondo y espero que rompan el parque cerrado, cambien todo el auto y al final termine saliendo con auto nuevo y desde la pit lane. Y me hicieron caso. El Red Bull deberían llamarme y contratarme ya a esta altura del partido, me parece. No sé por qué no lo hacen. Allá lo que también quiero destacar, el día de la quali yo fui a terapia justo, la hora de la quali yo estaba en terapia. Entonces cuando salí vi como chorrocientos mensajes en el grupo y dije, Dios mío, ¿qué pasó? Entré a Facebook y vi el resultado y dije, no puede ser. Casi me regreso a la terapia para decirle a la terapeuta que iba a ser un mal día, pero también otra cosa que quería destacar es que no sé por qué, pero mi transmisión del F1 TV iba como un minuto atrasada, entonces mi tocaya y Jazz estaban viendo el futuro por mí y me acuerdo que hablaron sobre el adelantamiento que le había hecho Max a George y yo dije, ay, ahorita me toca verlo, y la verdad es que fue un señor adelantamiento muy bonito, muy limpio. No me paré a aplaudir, pero sí dije, wow, o sea, era lo que tenía que pasar. Y ya yo nada más estaba esperando a que por mensaje dijeran que había pasado a Kimi, pero evidentemente no pasó, ¿verdad? Lo que sí es que no sé si hubiera podido como, o sea, si se hubiera quedado con el componente duro, hubiera quedado en segundo lugar, pero supongo que fue un buen resultado. No me quiero adelantar porque la fe es lo último que muere, pero yo me quedo con esto. De aquí, la verdad es que para mí, si el resultado es el que evidentemente no quiero, yo caí en coma el 18 de diciembre del 2024 y voy a despertar el 1 de enero del 2026 y me voy a hacer la sorda y la ciega. Y esperemos que, pues aunque sea Max quede en segundo, y así no se puede ganar. Pero esperemos que pase un milagro. Si no, yo creo que me voy a ir al cerro o al monte o a ver a quién le resulta. La verdad es que, o sea, sí debemos de reconocer
el carrerón de Max, pero volvemos a lo mismo, también lo de Kimi, o sea, Kimi, ¿de dónde está saliendo ahorita? ¿De dónde está sacando la potencia, ese power, ese poder que está teniendo? Porque para quedar segundo en sprint, quedar también en segundo en la clasificación, quedar en segundo en la carrera, o sea, ¿de dónde salió Kimi este fin de semana? Sinceramente, fue una sorpresa muy grata, yo creo. Me parece que ha venido haciendo relativamente buenos movimientos, buenas actuaciones, pero lo más gracioso es que ha venido quedando por delante de George. O sea, por mucho que a los fans de George les vaya a doler, debemos decir la verdad. Y Kimi viene haciendo unas presentaciones mucho mejores ahorita que Russell, sinceramente. Y ahorita Brasil es un gran ejemplo. O sea, esa constancia que tuvo, esa tranquilidad, esa estrategia, se podría decir, para manejar, porque al final de cuentas dices, Fifi, que a lo mejor Max no apretó ya en las últimas vueltas estando con Kimi, pero otro en su lugar se hubiera puesto nervioso. Estamos hablando de que eres un rookie contra un 4 veces campeón, o sea, obviamente en algún punto te vas a poner nervioso, ¿no? Y él no, o sea, él dijo, bueno, mientras no choque, todo bien, vámonos. E incluso creo que por ahí Oli también estaba felicitando tanto a Max como a Kimi por esta razón, por los puestos en los que quedaron, porque fue una buena carrera de ambos, sinceramente. Sí, la verdad es que sí, tú tienes que reconocer bastante, o sea, como fans del deporte tienes que reconocer lo que fue la consistencia de Kimi durante toda la carrera, porque sobrepasos realmente creo que no hizo muchos, si no estoy mal, o al menos yo no recuerdo ninguno, pero lo que fue su consistencia y su temple toda la carrera para resistir las condiciones y para resistir los ataques que resistió, porque por ejemplo, otro en su lugar cuando fue el sobrepaso, el intento de sobrepaso de Oscar, definitivamente se hubiera abierto para evitar el contacto. ¿Por qué? Porque en lugar de haber sido Leclerc, pudo haber sido el que salió, pero él se quedó en su línea porque sabía que era su línea. Con todos los ataques de Max, con toda la faramalla que le ha hecho George, ha sido un piloto muy consistente y muy tranquilo, enfocado en pista. ¿Quieren oír algo curioso? Que ha sido mucha broma en internet. La mayoría, o al menos todas las carreras que han tenido un buen resultado Kimi, coinciden con el uso de un componente o de un alimento. Componente alimenticio. Un componente alimenticio, gracias. Coinciden con un componente alimenticio. En las carreras en las que le ha ido bien, este componente se permite en la comida. Y en los países en los que le ha ido mal, ese componente no se permite en la comida. No, bueno, también tomando en cuenta lo que dijiste respecto a lo de la maniobra que tuvo cuando fue el accidente con Oscar, ese es un tema que también vamos a dejar para después, porque ahora estamos hablando de lo que es la carrera en general. Sí se arriesgó, en ese momento se arriesgó mucho, demasiado para mi gusto, pero la verdad es que lo hizo muy bien. Él lo hizo muy bien, la verdad es que se mantuvo muy bien en todo momento, muy centrado. Me pareció súper tierno cuando estaba Max yendo a pesarse y Kimi fue corriendo a felicitarlo, y como Max básicamente lo abrazó también, y que él estaba re feliz. De hecho él habló y dijo que Kimi era un futuro campeón, algo que yo también sostengo, que para mí Kimi es un futuro campeón. Y la sonrisa de Kimi en ese momento cuando lo escuchó, imagínate escuchar a tu ídolo decir eso, que vas a ser un futuro campeón. Él debía haber estado saltando en una pata de la felicidad. Pero la verdad es que fue un fin de semana para mí increíble para él. Él demostró que está ahí para seguir en Ferrari, iba a decir en Mercedes. Dios mío, pobrecito, elegí lo de Ferrari. Pero la verdad es que no, me pareció increíble. Y si hubo una cosa, un momento que yo medio que no quiero tocar mucho el tema porque es medio polémico, pero lo voy a mencionar. Él tuvo una sesión de fotos en la tumba de Ayrton Senna. A mí no me gustó eso. Para mí fue más cosa de Mercedes que de él, igual, pero es un cementerio. No puedes hacer una sesión de fotos siendo vos una figura pública, qué sé yo, y más en un lugar tan significativo como la tumba de Ayrton Senna. Pero bueno, él consideró, un dato que me pareció muy lindo, que él consideró que justamente el ir a visitar a Ayrton le dio tanta suerte que donó el casco con el que corrió a la familia de Ayrton Senna para darlo a la fundación. Y no se sabe si lo van a subastar o si lo van a dejar en el museo, pero a mí me pareció un gesto maravilloso, la verdad. Habló muy bien de él y la verdad es que fue increíble. Yo le aplaudo a Kim este fin de semana, fue increíble. Para mí levantó un montón, le está demostrando cada vez más que se merecía ese asiento, pero es increíble, la verdad. Hablamos de lo que es una muy buena carrera de Kimi.
Y lamentablemente tengo que mencionar el otro lado de la moneda, lo que fue pues sí, realmente un malísimo fin de semana para Oscar, ya ni siquiera una mala carrera, un malísimo fin de semana. De plano no vio la luz del día en esta ocasión, con su choque en la sprint, que de plano ya no sé si fue él o fue una diosidencia, y con toda la carrera en general, se supone que salió sexto, ganó una posición en la lanzada, y de ahí de plano se perdió, no hubo más. Su momento más icónico de toda esta carrera, o lo mejor que pudo hacer, fue ese intento de sobrepaso sobre Kimi. ¿Por qué? Porque vio un espacio, sí vio un espacio, había un espacio, pero no supo aprovecharlo. Vio que Kimi de plano iba a seguir su línea de carrera, y era su línea por derecho, porque ya estaba por delante, ya estaba en el apex, y en lugar de buscar hacer algo más, de plano simplemente frenó, terminó en contacto con Kimi saca a Leclerc, antes no se terminaron sacando también ellos dos, y todo esto le termina costando una preciosa penalización de 10 segundos, que si hubiera podido alcanzar a llegar al podio, de plano esa penalización terminó matando todas las esperanzas. Se puso muy, muy nervioso, muy inestable, traía buen ritmo, sinceramente, pero entre la indecisión de McLaren de meterlo a pits y lo poco ya que pudo hacer para recuperar, fue de plano otro malísimo fin de semana para Oscar Piastri. Otro de no sé cuántos. Lo dice con Es todo el dolor de increíble. su corazón. Sí, pobrecita, está sufriendo. Pero es increíble lo que Es decir, pero no entiendo por qué McLaren no lo entró tampoco antes a box. Y era porque justamente en todo momento hubieron peleas en la parrilla. En todos lados, no solamente en la cabeza o en el fondo, no. En todos lados hubo peleas. Y en el momento en el que tenían que hacer cumplir la penalización, estaban evaluando porque si bien tantas peleas en la parrilla que si McLaren lo metía a boxes, lo sacaban justamente en pleno momento así de tránsito, y eso iba a perjudicar cualquier intento de remontada. Por eso entiendo el por qué tardaron. Para mí, la verdad, hicieron relativamente bien, porque cuando lo pusieron, no pudieran entrar a boxes y lo sacaron en un buen lugar bastante bien, o sea, fue como que no tuvo que pelear mucho ni nada. Por eso entiendo. Ahora, este bajón de rendimiento me pone triste. Yo creo que ya hablamos mucho de este tema varias veces. Hace rato venimos cuestionando las carreras de Oscar. A mí me entristece porque es un piloto que yo quiero mucho, pero hay que ser crítica. Está mal y la verdad es que, insisto, yo parece que estoy defendiendo a McLaren, y yo no hay equipo que odio más en esta vida que McLaren. Es una cosa que acá no es culpa de McLaren. Yo dije, creo que la semana pasada o la anterior, no me acuerdo cuál de los dos. Dije, el único pecado, que bastante feo igual, pero pecado al fin y al cabo no ilegal, de McLaren es el favoritismo marcado que tiene. Pero ahí es donde el piloto tiene que ponerse y pelear, sin ir más lejos. Vamos de nuevo a lo que pasó en el 2007 con McLaren también, que en ese momento estaba Ron Dennis, que para mí Ron Dennis era peor que Zak Brown. Tenía a Hamilton como protegido, y Alonso, que sí, estamos hablando de alguien que ya era campeón del mundo, ¿no? Pero en vez de agarrar y agachar la cabeza, tanto Hamilton como Alonso, los dos se pusieron a pelear mal. Y es como que esa es la actitud que hay que tener. En esos momentos de que el equipo te deja pelear libremente, porque no es que dijeron, bueno, vos sos segundo piloto y vos haces que el piloto gane. Por ejemplo, en el caso de Checo con el Red Bull, Barrichello con Ferrari, un amplio set. Pero en este caso los dos supuestamente tenían libertad de pelear en todo momento, en toda la temporada. Y ahí es donde justamente Oscar es donde falló. Y ahora dice, no, porque ahora estos puntos de Monza es que los resiento, que no sé qué cosa, porque ahora me afectan. Y si alguien busca ese capítulo que analizamos la carrera de Monza, van a escucharme a mí hablar al respecto y van a escucharme decir algo justamente parecido. Y yo dije, esos puntos a la larga lo iban a perjudicar. Y dicho y hecho, cada punto cuenta en la Fórmula 1. Y ahora miren cómo está la cosa. ¿Es triste? Porque encima con esos puntos, la verdad es que era otra cosa el asunto. Y fueron 2 o 3 puntos los que perdió. No fue mucho, pero los perdió al fin y al cabo. La verdad que tiene una cabeza que yo ya dije, creo que, no sé si lo dije acá grabando o si lo dije ya en WhatsApp, porque la verdad es que hablamos mucho nosotras, tanto acá como en el grupo de WhatsApp que tenemos. Por las dudas lo reitero, de que el problema de Oscar, porque hay mucha gente que dice, no, se tiene que ir de McLaren, que no sé qué cosa, que se vaya Ferrari, que se vaya Red Bull, que se vaya Mercedes, a donde sea que dé en la luz del sol. Vamos a suponer que sea cualquier equipo que tenga un primer piloto ya marcado. ¿Qué va a hacer? ¿Va a repetir de nuevo esto? Porque si donde va un equipo donde específicamente tienen un primer piloto, va a ser la historia peor, porque iba a llegar para ser
el piloto escudero, a menos que demuestre lo contrario. Entonces, lo primero que antes de cambiar de equipo, él tiene que cambiar la cabeza, algo que justamente Mark Webber, su manager, que me parece irónico que lo diga él justamente, con todo el respeto que le tengo a Mark Webber, que él dijo que tiene que cambiar su mentalidad, que tiene que reforzarla, bla, 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 pero, qué sé yo, o sea, insisto, me parece irónico que lo diga Mark Webber, considerando que yo vi la temporada suya. No, él no puede hablar de mentalidad al perder solo también un campeonato, pero bueno, la verdad es que Oscar tiene que dejar ya pasar este campeonato porque tristemente ya esta mancha lo va a marcar para siempre. Él va a ser el piloto que dejó perder un campeonato. Él lo iba liderando y bastante tranquilo. Y él solo regaló el campeonato. Que es una marca que no se le va a ir nunca más. Les aseguro que aunque salga campeón el año que viene o el otro, o lo que sea, él va a seguir siendo recordado como esta temporada. Y es triste, pero bueno. ¿Sabes que sí? De hecho, tienes toda la absoluta razón. Tienes toda la boca llena de razón, Fifi. Porque al final de cuentas es como cuando hablas de Vettel, ¿sabes? Tú lo recuerdas sus campeonatos, recuerdas cómo eran, recuerdas ahora sí que la mentalidad de campeón que tenía, ¿no? De que pues a todo mundo quería andar golpeando casi casi en las carreras. Y fuera también a lo mejor. Y no te vas a acordar, obviamente, o no te vas a fijar a lo mejor en la última imagen que tiene de Aston Martin, por ejemplo, ¿no? O sea, lo primero que recuerdas de Vettel es precisamente ese veterano de guerra. Entonces, en este caso con Piastri va a ser justo lo contrario. Lo primero que van a recordar de Piastri es como, sí, el que dejó pasar su campeonato, el que lo dejó perder el primer campeonato que iba a tener. Y es algo que nunca se le va a borrar, yo creo. Por muchos campeonatos que tenga, siempre en su historia va a estar ese puntito de perdió el primer campeonato al que era contendiente, ¿no? Entonces, Piastri será muy buen piloto, no sé qué le está pasando y como dices, o sea, ya hemos venido hablando varios capítulos de esta situación y yo creo que meternos más es también como un poco más repetitivo, es volver a tocar el mismo tema y pues no llegamos a nada porque no vamos a descubrir qué le pasó. Creo que por ahí había una noticia, la vi hace ratito en X, y digo, también hay que tomarlo con pincitas porque pues al final de cuentas, pues los medios son bastante amarillistas, ¿no? Pero sí decía precisamente eso del cambio de posiciones que le habían pedido con Lando y que esa primera vez es lo que le había costado realmente el campeonato. Y es como, o sea, no, la verdad no. Porque al final de cuentas, todo lo que has venido haciendo en estas últimas carreras ha sido responsabilidad tuya, no del equipo. O sea, los accidentes, el perder posiciones, el pelear en espacios que tú sabes que no vas a ganar. Y un claro ejemplo está ahorita con Kimi, ¿no? O sea, sabes que no puedes, que sientes que a lo mejor no te sientes con confianza en el coche, que estás viendo que trae más ritmo ese Mercedes, ¿por qué vas y te metes mero a un ladito de él? Donde ya en una curva en donde ya no vas a tener espacio, en donde no vas a ganar la línea, ¿para qué vas y te metes? O sea, sí está bien, está chidísimo querer aprovechar los espacios, pero él de antemano ha sabido muy bien en los espacios en donde puede adelantar y en donde no. Y debió de haber visto y analizado que ese era un espacio que no podía ocupar. Que a lo mejor pudiera haber quedado como accidente de carrera, porque ciertamente Kimi tenía más espacio para moverse y dejó sin lugar a Piastri, pero quien llevaba la línea de carrera era Kimi. Entonces, quien sale afectado es Piastri, por más. El tema, Oscar, respecto a la penalización, la verdad es que yo, desde el primer momento que lo dije, tienen que penalizarlo a Oscar y mínimo darle 10 segundos. Me sorprendió que le hayan sacado incluso puntos a la superlicencia, cosa que normalmente es lo correcto porque siempre que hay accidentes se saca puntos de la superlicencia. El único caso que no pasó fue cuando chocó Lando en Canadá, pero fue el único caso, al menos que recuerde. Pero más allá de eso, estuvo para mí bien penalizado de gente que decía que no merecía, o que Kimi también merecía, pero acá hay gente que se olvida que bien o mal existe un reglamento, y la verdad es que es un mal reglamento, pero está el reglamento al fin y al cabo. Y yo lo tengo, de hecho, habíamos hecho prácticamente un capítulo especial al respecto, que fui yo hablando por mucho tiempo sobre este tema. Y acá lo tengo. En realidad, esta es la guía que usan los comisarios, no es el reglamento en sí, porque el reglamento ocupa casi 200 páginas. Esta guía ocupa, creo que 20 y pico, no, 5 hojas. Es un resumen muy general. Pero acá justamente el primer punto del que se habla son de los adelantamientos por el interior de la curva, o sea, lo que hizo Oscar. Dice, para tener derecho a que se le dé el espacio para adelantar por el interior, el coche que adelanta debe, 1, tener su eje delantero al menos al lado del espejo del otro coche, antes y en el vértice.
cosa que si ustedes miran en el momento de doblar en cualquier fotograma, o sea, con una captura se nota ya a simple vista, que justamente la trompa de Oscar estaba más allá del espejo de Kim. Bueno, dice, debe conducirse de manera totalmente controlada, particularmente desde la entrada hasta el vértice, y no haberse lanzado. Oscar iba bloqueando. Segundo punto. Y tercero, en opinión de los comisarios, haber tomado una línea de carrera razonable y haber podido completar la maniobra permaneciendo dentro de los límites de la pista, cosa que no daba porque Kimi venía doblando bien. Sí, algunos dicen no, porque merecía Kimi penalización, y yo entiendo, o sea, eso. Yo de hecho hubiera entendido que también incluso le dan menos 5 segundos a él, pero no lo merecía, porque Kimi tenía ganada la curva desde el primer momento, y él adelantó bien, él iba bien, la verdad. Oscar se metió en una curva muy chica que no le iba a dar para el auto, y lo peor, él intentó mantenerse adentro de la pista, teniendo en cuenta el tercer punto, sabiendo que al costado, por el piano, él podía haber pasado por encima del piano, adelantar ahí, devolver las posiciones correspondientes y seguir sin haber provocado un accidente. Es por eso que él lo penalizaron. No es porque, ay, no, chocó y listo, ya está. No, la verdad es que hubo un porqué. Y no es muy difícil analizarlo. Es leer el reglamento, y ni siquiera el reglamento per se, es leer la guía que usan los comisarios. Esta es la guía. Pueden buscarlo, ponen guía del reglamento de la Fórmula de la FIA. Fórmula 1 tienen que especificar porque en la FIA están de todas las categorías que manejan, pero van a darse cuenta que esta guía simplemente es el primer punto. Y si buscan ya el reglamento, yo no sé qué artículo decirles, la verdad, porque ahí ya sí, ya es otra cosa, ya no me acuerdo tanto, pero está escrito. ¿Es un buen reglamento? No, yo no estoy de acuerdo con estas cosas. Los pilotos para mí tienen que pelear las posiciones, tienen el derecho a pelear. Y si se tocan, bueno, besito en la cola, ya está, que gane el mejor. La verdad es que a mí no es una guía que me guste, no es un reglamento del que estoy totalmente de acuerdo, pero está escrito. Y si está escrito, hay que cumplirlo, lamentablemente. Y así que nada, encima de eso, repito lo que dije, en vez de él haber cruzado los pianos, que no son pianos elevados, los de la curva 1 encima, él lo que hace es agarrar y mantenerse adentro. Y si él hubiera salido de pista, insisto, si él hubiera devuelto las posiciones en su debido momento, no lo penalizaban para nada. Él podía seguir corriendo como si nada, y no. Ahí lo tienen, habiendo ganado 10 segundos y 2 puntos de la superlicencia. La verdad es que no voy a profundizar tanto en el tema de Oscar porque es algo que se ha hablado desde hace como no sé cuántos capítulos ya. Lo que sí es que evidentemente Oscar, ya para las carreras que faltan, siento que tiró a matar, básicamente, y probablemente puede decir ya, no, pues es que porque lo hizo, porque se arriesgó, no sé qué. Yo siento que era como dentro de lo que él traiga por dentro, entre que si el bajón de rendimiento, si lo quieren llamar así, o que si mentalmente pues ya no se siente como tan confiado, como sea. Yo siento que tiró a matar y dijo, yo vi abierto y me metí, entonces se metió, no le funcionó, bueno, no es que no le haya funcionado, pero no le salió como él pensaba y pues ni modos, ¿no? Lo penalizaron. Que bueno, no sé si ya hablaron de este tema porque yo entré un poquito tarde, pero una penalización que no sé si sea de reglamento o no, pero para mí fue como de, o sea, ¿qué pedo no piensan penalizar? Fue lo que hizo Stroll con, creo que fue Bortoleto, si no mal recuerdo. Yo me quedé esperando toda la carrera que dijeran o que hicieran algo sobre eso y la verdad es que no. Entonces, digo, o sea, sí está bien que si es de reglamento, bueno, tienes que, aunque no esté de acuerdo alguien con esas reglas, pues lo tienes que hacer, ¿no? Porque pues está en el reglamento. Pero, por ejemplo, esto de Stroll, no sé si está en el reglamento porque sinceramente no lo he leído, pero es como, o sea, esto que se me hace un poquito peor, no le hiciste caso, no lo penalizaste, ni siquiera lo marcaste, pues, y marcaron mil y un cosas más y lanzaron penalizaciones a todo dar, incluso volvieron a penalizar a Yuki por no haber cumplido bien la penalización, pero eso ni siquiera lo tomaron en cuenta. Entonces, la verdad es que con Oscar, digo, pues ya, es como lo dije hace rato, tal vez ya tenga que mentalizarme a quién va a ser campeón. Lamentablemente Oscar puede que sea recordado porque no logró el objetivo que estaba logrando bien durante la primera etapa de la temporada, pero pues ya, ¿qué más puedes hacer? Digo, a menos que pasara un súper milagrazo, pero ¿qué más puedes hacer ya para las carreras que quedan? Ojalá que esto le quede de lección y se pueda recuperar mentalmente para la siguiente temporada
Pero sí, o sea, no sé cómo es que los comisarios evalúen qué sí se penaliza y qué no, pero para mí lo de Stroll fue mucho más grave y ni siquiera lo tomaron en cuenta. Sabes que sí tienes razón. Se me olvidaba por completo este tema. Yo estoy ya como la FIA, como los comisarios, se me olvidaba por completo. Y es que sí es cierto, o sea, el hecho de que Gaby quedara fuera tan pronto en la carrera fue por una situación que causó Stroll y que creo por ahí la terminó rebotando también Yuki en ese mismo momento, ¿no? O sea, creo que le echaron, no sé si me estoy equivocando yo, aquí sí corrijan ustedes, que algo hizo Yuki que terminó afectando a Stroll y Stroll terminó afectando a Bortoleto. Algo así estaba yo entendiendo. Según yo, así fue que por eso fue la primera penalización de Yuki de 10 segundos, porque fue exactamente la toma que mostraron en el replay. Yuki haciendo un mal movimiento que termina afectando a Stroll, que termina afectando a Bortoleto. O sea, básicamente es como que Yuki agarra y se le cierra a Stroll se queda también sin espacio y deja sin espacio a Bortoleto para poder maniobrar. Eso fue lo que terminó sucediendo. Yo no sé si fue por eso que hayan dicho o hayan ignorado el movimiento como tal de Stroll, directamente se enfocaron en Yuki, que pues sí fueron 10 segundos y como dices, o sea, terminaron penalizándolo otra vez porque o sea, ahí sí ya no, a lo mejor ya no es culpa de él, no sé, porque esa parte yo no la vi, no sé por qué no la vi, cuando estaba cumpliendo la penalización, ya cuando veo que lo están penalizando de nuevo porque no cumplió bien con la primera penalización, es como que no manches otros 10 segundos, o sea, mejor no hubiera salido de su casa, la verdad. Bueno, alguien que habló también al respecto fue justamente Franco, que él creo que llegó a ver todo de primera mano, la situación entre Lance y Gaby, que él dijo, y cito, palabras relativamente textuales, dijo, en radio, Stroll es un idiota, ¿qué puntos suspensivos está haciendo? El ingeniero de él le responde, copiado amigo, vimos eso. Y esto después Franco sigue, después dice, Stroll está sacando gente de la pista, sin mirarse en los espejos retrovisores, sin dejar rastro, y metió a Gaby contra el muro. Esto lo dijo Franco, que creo que él estaba atrás de ellos en ese momento. Y no sé si medio como que a él lo afectó, pero no llegó a mayores. Por eso es que también estaba tan enojado por la situación. Y es entendible porque, insisto, yo les dije a ustedes, porque si esto hubiera sido en las primeras curvas, bueno, incidente de carrera, pero fue a medio circuito, ya deberían estar relativamente acomodados. Incidente de carrera normalmente se hace en las lanzadas, por eso es que también entiendo por qué sancionaron a Oscar, porque si lo de Oscar hubiera pasado en la lanzada, no en la relanzada, capaz no lo penalizaban, pero esto no fue en una lanzada, no fue en la curva 3 o 4, no, fue ya a mitad del circuito y no lo penalizaron, ni siquiera lo investigaron, me parece. Para mí fue una vergüenza, la verdad, esta situación. Y entiendo por qué el enojo de Franco, la verdad, porque él vio todo eso, incluso él fue víctima en algún momento de Lance en su momento. Bueno, pero es que este fin de semana Franco fue víctima casi de todo el mundo, porque también allá fue a liarla con Hamilton, o sea, que al parecer, o sea, aparentemente Franco no sintió el golpe de Hamilton como tal. El que sí tuvo toda la repercusión fue Hamilton, que al final de cuentas ahí rompió el alerón delantero y allá iba sin alita delantera hasta que llegó a pits y lo tuvieron que cambiar. Pero, o sea, pobre Franco lo metían en bolita a todos lados, oye, no manches. Qué feo. Encima me dio pena porque él en las entrevistas dijo que él no sintió el choque, que es como que lo hizo de menos. Y vale aclarar que encima Hamilton es el ídolo de Franco. Y él dijo, no lo sentí, la verdad, como que él trató de pasarlo desapercibido. Y va Hamilton y le echa la culpa a él. A ver, está en la cámara on board. Él dijo que él cometió un error en la curva y que cuando él lo intentó adelantar, él se movió. Pero se ve clarito cómo justamente en el momento de adelantar Franco iba bien y el que hizo malas maniobras fue Hamilton. Le echó la culpa a Franco. Yo no sé, se le rompió el corazón a Colapinto, pobrecito. Él venía de festejar la renovación del campeonato a ver cómo su ídolo lo tiraba abajo del auto. Pobrecito, fue una montaña rusa pues, para él este fin de semana, me parece. Sí, justo, es que allá va y lo critica Hamilton diciendo que era su culpa y es como, no, hermano, o sea, ¿no viste las cámaras? ¿No te viste tú manejando acaso? O sea, de verdad, o sea, fue como si Hamilton hubiera dicho, aquí no hay nadie, yo voy por mi casa. Él estaba manejando bien tranquis
en su espacio, todo el mundo era su espacio, no había nadie, no existía nadie para él en ese momento. O sea, yo creo que por eso fue la culpa de Franco, porque va y se aparece en el espacio de Hamilton. O sea, de verdad no entiendo qué quiso hacer ahí Hamilton, de verdad, no creo que no lo haya visto porque al final de cuentas sí venía adelante Franco, entonces no sé qué tipo de maniobra quiso hacer ahí, no entiendo tampoco, o no entiendo si ya es todo el tema de tantas peleas y tantas cosas que pasan por su cabecita, no sé, de verdad no sé. Y bueno, aparte de que como si no existiera nadie, otros que no existieron en la carrera definitivamente fue Lawson, fue Hadjar, para mí también realmente Carlos, Albon, o sea, fue como, ¿y dónde están? Porque yo los había ponido aquí y ya no están. Y chequé mi casa y chequé mi cuarto y nada, o sea, no los encontré en ningún lado. Discrepo totalmente con tema Racing Bulls, pero discrepo porque para mí Liam Lawson se mandó un carrerón. ¿Cómo defendió, cómo armó ese trencito de DRS? Que, insisto, lo que dije hace un rato, en Brasil no es difícil adelantar, no es un conveniente el tamaño de los autos actuales, porque se puede adelantar por varios sectores. Y así todo, Liam se pudo dar el lujo de armar un trencito de DRS. Para mí, perdón, pero eso fue increíble, porque esas cosas no se pueden hacer en este circuito tan fácilmente. A mí el que sí está desaparecido en acciones es Zach Hadjar. Para mí, él desde que subió en el podio, no sé, igual le hizo buenos puntos esta carrera, no vamos a decir que no tampoco, pero fue una carrera como media apagada, vamos a decir una carrera más. Y Williams, la verdad es que Williams hasta desaparecieron ¿cómo ya está? Cuando corren con los autos para saludar a los fanáticos, se me fue el nombre. El Drive Pero bueno, Paradise. el Drag Paradise, ¿verdad? Que se vio como ellos se metieron adentro del circuito, pasaron por una construcción y cortaron la mitad del camino. Y es como que decían la gente, con razón no hay tantas fotos ni videos de ellos, porque desaparecieron hasta de ahí. Allá La se verdad es que quedaron en no, la carrera también. también, ¿no? Ellos estaban ahí como, fueron a correr y listo, gracias. O sea, y ni siquiera saben dónde terminamos. Yo no me acuerdo dónde terminaron, pero bueno. Pero otro que la verdad es que sí, para mí los que desaparecieron fueron Hadjar y los Williams. Y otro que está desaparecido es Esteban Ocon. Lo mal que está Esteban Ocon últimamente. Oli me parece que está haciendo una carrera magnífica estos últimos tiempos. Lo está haciendo muy bien, muy destacado. Pero Esteban bajó un montón de rendimiento. Yo como la más fiel fan del Maciosares, sí quiero decir que sí brilló por su ausencia y teniendo una bonita livery como para que lo mostraran y la gente los viera en cámara, pero pues la verdad es que no. Y lo que sí es que me recuerdo haberles dicho en el grupo que bajita la mano Oli estaba otra vez en cuarto y que Chance y volví a repetir lo de México que se quedaba en cuarto lugar. Evidentemente no pasó, pero me gustó mucho el desempeño que tuvo, la verdad, y también Lawson, que la verdad es que sí hizo muy buena carrera. Y sí creo que estoy como de acuerdo con Fifi que después de que se subió al podio Hadjar como que no sé si sea un bajón de rendimiento o no, porque pues ha tenido sus buenos momentos, pero en esa como en la primera parte de la temporada se destacó más por ser como el rookie que mejor lo hacía. Y hablábamos mucho de que Kimi sí lo estaba haciendo bien, pero pues está en un Mercedes, ¿no? Entonces, pues creo que por lógica tendría que ir yendo mejor, no sé cómo se diga, pero en un Mercedes que en un Racing Bulls. Y en esta otra parte de la temporada, siento que Oli está teniendo un mejor desempeño en el Haas, a diferencia de Besti, y Kimi en estas últimas carreras le ha estado metiendo ese punch a diferencia de George Russell. Entonces no sé qué esté pasando ahí, pero la verdad es que me está gustando mucho el desempeño de los rookies en esta última parte de la temporada y ojalá podamos ver de nuevo al niño oso tan arriba. La verdad, yo quiero saber con qué chip viene ahora esta nueva generación de pilotos, porque sobre todo como lo recalcó Firu, esa diferencia entre Oliver y entre Esteban, o sea, a lo mejor se podría defender, no, es que es el primer año de Esteban en Haas, apenas te está agarrando la mano, que no sé qué, pero también es el primer año de Oliver, y
si no me recuerdo, del parón de verano para atrás, Esteban iba adelante en las posiciones del campeonato, iba por delante de Oliver. Y ahorita estaba checando las posiciones del campeonato y Oliver ya va en el 11º lugar, sacándole 10 puntos a Esteban, que va en 16, de unas cuantas carreras para acá. Y esa diferencia se repite bastante. Por ejemplo, a ver, ¿quién? Portoleto va por detrás de Hülkenberg, pero recordemos que Hülkenberg llegó al podio. Entonces, esa es una diferencia muy grande de puntos y nada más por el podio de Hülkenberg. ¿Qué más? Lawson y Hadjar apenas se llevan, ¿qué? Son 7 puntos, pero Hadjar ya tuvo un podio y Lawson tiene creo que el doble de DNFs que Hadjar. Esa competitividad que traen los pilotos ahorita con la que ya están naciendo, no sé si se podría decir así, o con la que ya lo están entrenando, es muy interesante ver ese cambio generacional entre estos pilotos nuevos, entre estos rookies y estos pilotos ya consolidados. Es algo muy curioso de ver. Yo creo que acá todas nos hicimos las gilas y no hablamos del elefante en la habitación, que es el ganador de las 2 carreras de este fin de semana. La verdad es que ganó muy bien y con todo el dolor del mundo, porque yo no voy a ocultar la verdad. Para mí, creo que no puedo negar cuando un piloto me cae bien o no. Y justamente Lando entra en esa lista de pilotos que no me cae bien. Más que nada por pertenecer a McLaren, pero más por otras acciones suyas, pero eso ya es tema personal mío. Así que, pero no voy a negar que si este año gana el campeonato es merecido también, porque la verdad es que está teniendo muy buenas carreras estos últimos fines de semana y en Brasil la verdad que lo hizo muy bien. Nunca corrió el primer lugar en peligro. Creo que no hay mucho que decir porque tanto en la sprint como en la carrera principal estuvo desaparecido, pero porque no peleaba, o sea, él adelantaba, arrancaba bien y listo, y desaparecía, que de hecho en la transmisión de la carrera se lo enfocó 2-3 veces nomás, y bueno, se lo enfocó al final para verlo cruzar la línea de meta, pero fue para lo único, corrió solo prácticamente. Y sí, hay una cosa que, que después quiero hablar bien, porque es un tema aparte que vamos a hablar, pero la verdad es que sí hubo una cosa que él dijo como que, no sé, como que trató de decir cosas respecto a la carrera, que le resultó como que estuvo bien todo ese momento, que no se sintió que era tan rápido y que Max podía ganarle. Y que es verdad, porque justamente Max saliendo desde la pit lane, teniendo un pinchazo y todo, quedó a 10 segundos de él nomás. Pero al mismo tiempo yo creo que no hubiera sido necesario. De hecho, él sí, que hace un rato dije que para mí no tendrían que haberlo metido a Max a boxes, o al menos no haberlo hecho tan temprano. Para mí, igual Max hubiera quedado en segundo lugar porque Lando tenía muy buen ritmo y, insisto, su cabeza cambió en estas últimas carreras. No sé qué le pasó, le está funcionando de psicólogo, qué sé yo, no sé lo que sea, pero que pase el tip de paso. No tengo nada que decir porque lo hizo bien y esto lo digo con todo el dolor del mundo. Sí, la verdad es que dirás tú con todo el dolor de mi corazón, porque pues aquí no somos como tan fans de Lando ni de McLaren en general. Sí debemos de admitir que después del parón de verano, Lando sinceramente ha tenido un cambio muy radical en su mentalidad, ha buscado tirar un poco más para adelante con ese coche, ha buscado tratar de aprovechar el rendimiento que le da el McLaren, porque es la verdad, es un auto superior. Obviamente no por nada ganaron ya el campeonato de constructores, pero sí hay que admitir bastante que ha hecho bien las cosas después del parón de verano a comparación de Piastri. Lo que sí es que para mí, por mucho que no me caiga bien un piloto, para mí al menos, y yo sé que aquí van a discrepar conmigo y va a haber una diferencia de opiniones, y ni modo, soporten. Pero para mí, yo creo que no está tan chido que estemos abucheando a un piloto cuando está el himno. Porque sí, justamente como aquí a lo mejor en México lo hicieron también allá en Brasil y lo han hecho en varios lados. Y uno de los comentarios que hace es como que él se enfoca en él, ignora a todo el mundo y pues él sigue, ¿verdad? O sea, él trata como de estar enfocado. Pero para mí, independientemente de quién sea, y por mucho que no me caiga bien, para mí no está chido porque también es una falta de respeto, no solo al piloto o al acto que están llevando a cabo, sino que también a la nación, porque al final de cuentas, o al país, porque al final de cuentas, pues están pasando el himno del país, ¿no? Entonces es como, hay que mantener un poquito el respeto en este tipo de situaciones, para mí. Y yo sé que ustedes me van a decir ahorita, no, no es cierto, estás loca, pero ese es mi punto de vista, ¿verdad? Bueno, quiero que sepas que me sentí tocada. Pero no,
No, a mí también para mí parece una falta de respeto abuchear en el himno. Que de hecho, sí, no, creo que no creo que abuchearon, creo que estaban con el du Max Verstappen, me parece que está más que abucheando. Lo abuchearon cuando subió al podio, eso sí está correcto, No, porque también. es que también con lo del Max Verstappen también estaban abucheando, o sea, dejaron de cantarlo y No. empezaron a abuchear. Bueno, eso sí que no. Yo hasta donde había entendido estaban cantando la canción de Max, pero bueno, eso sí que no me había dado cuenta. Pero la verdad es que a mí sí me parece también una falta de respeto, no voy a decir que no, pero yo también voy a ver la doble cara, porque yo soy una persona memoriosa. De hecho, tuve medio una encontronazo en Twitter respecto al tema, pero estábamos hablando de la misma persona sufriendo estas cosas cuando él el año pasado, en uno de los podios de Max donde él ganó, no me acuerdo qué carrera, sinceramente, eso sí, ya sí le digo, le miento porque no me acuerdo, cuando en una se pusieron a abuchear y a hacer cánticos a favor de Lando, que estaba en segundo lugar, levantaba la mano en señal de que sigan. Después tenemos casos como también en Baku el año pasado, cuando Checo estaba corriendo y Carlos, en una maniobra que hasta el día de hoy sigo sin entenderla, sinceramente, no sé qué se le cruzó por la cabeza en ese momento. Yo sé que es tema doloroso para ustedes hablar de este tema, pero bueno, hay que hablarlo. Los Mamá mecánicos, dijo que no habláramos de eso, Fifi. hay que hablarlo porque es importante para la trama. Los mecánicos se pusieron a celebrar antes de siquiera saber cómo estaban tanto Carlos como Checo. Y después, este fin de semana tenemos a un trabajador de Racing Bulls que en señal de los abucheos, muy torpemente, la verdad que para mí está mal, la verdad, vamos a ser sinceros, sí está mal, hizo un gesto con el pulgar para abajo, porque ese es el gesto que hizo cuando empezaron con los abucheos, y la gente ya pedía despidos para la persona esta. Pedían que echen a un trabajador, ¿no? Cosa que, no sé, piden esas cosas por estos detalles cuando la gente no es memoriosa, elige a pensar en qué es ser memorioso. Y deberían sacarse eso, porque, a ver, yo soy la defensora número 1 de Max, creo que se sabe, pero tampoco voy a justificar todas las cosas que él hace por ahí, en carrera, todo eso, porque no es un santo tampoco. Pero no pidan respeto o no lloren justamente cuando su piloto o su equipo hicieron exactamente las mismas cosas y se quedaron mudos o dijeron, ay no, porque a Lando siempre lo sacan de contexto, Lando siempre le cortan los videos y no se entiende lo que él dice, manipulan lo que él dice, lo que él hace. Él siempre es víctima de calumnia, es el único piloto que siempre es víctima de calumnia. Y no, dejen de justificar esas cosas, dejen de ser hipócritas. Lo que hizo Lando el año pasado y los mecánicos también estuvo mal. ¿Y saben lo que dijeron los fans de Lando? Así es el deporte, hay que aguantar. Y eso yo me lo acuerdo. A mí nadie me lo va a querer desmentir porque yo me acuerdo de las cosas que decían que así era el deporte y que era válido que justamente los mecánicos festejen porque están ahí trabajando. Ahora, yo les aseguro que si pasaba al revés, si el que chocaba a Carlos era Lando, estaban todos llorando. Si veían a los mecánicos de Red Bull festejando, ¿no? Hay que ser hipócrita, hay que asumir lo que los pilotos hacen dentro y fuera de la pista. Y si lo que hace fuera o dentro de la pista está mal, hay que asumirlo y hay que aceptarlo. Y defenderlo, defiéndanlo, sí, pero no digan que es una porquería de persona o de una porquería de... Yo justamente de Max nunca voy a decir que es un santo, nunca voy a decir que no, que hay cosas que él se las inculcan porque sí, porque lo sacan de contexto. No, él a veces tiene sus actitudes, tanto dentro de pista, de fuera no tanto, porque fuera así él no es muy de hablar de ciertas polémicas, pero dentro de pista sí ha tenido ciertos detalles, incluso ciertos dichos en radio, pero por favor, no nos hagamos, ¿sí? Asuman lo que es su piloto, asuman lo que es su equipo y no elijan ser memoriosos o elijan tener una memoria selectiva. Yo en lo que sí voy a estar de acuerdo es que durante el acto, por ejemplo, del himno, pues sí es como innecesario la parte del abucheo. Yo recuerdo que cuando subió al podio sí se escuchó el abucheo, que hasta yo misma me dije, lo están abucheando, y después se escuchó otra cosa, supongo que es el du Max Verstappen, no lo sé, pero la verdad es que tampoco le presté mucha atención a la parte del himno, porque dije, bueno, esto sinceramente no me interesa, entonces no sé si lo abuchearon o no. Lo que sí me molesta es que siempre nos avienten el pedo, ¿no?
Sobre todo estoy hablando de México, porque si pasa en México, no, o sea, somos los peores fans, es que pura gente que no sé qué, es que están en contra de Lando, es que bla, 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 bla. Pero pasa en otros lugares y ahí sí nadie se acuerda. Ahí sí nadie dice, ay, no, es que pobrecito lo abucharon. Es como, a ver, o se trata de que el pedo es aquí en Latinoamérica o en México o de qué se trata, ¿no? Porque sí, o sea, a mí sí me daría un poquito de pena como abuchar a alguien, ¿no? Porque, o sea, no sé, sería como muy incómodo para mí. Pero ya que tú seas selectivo con en dónde sí te vas a quejar que lo están haciendo y en dónde no, ya se me hace más como de querer estar chingando. Porque sí, o sea, tal parece que Lando esta temporada es el que más sufre, el que todos lo sacan de contexto, el que pobrecito lo abuchean, el que no sé qué, pero, o sea, no es como que sea un santo tampoco, ¿no? Y yo podría decir que es mi marido, pero, o sea, la verdad es que a mí lo que sí me molesta es que nos avienten la bolita a nosotros y cuando ocurrió en otros lugares y del otro lado del mundo, nadie dijo nada y ahí sí Lando no fue pobrecito. Claro, es que es como dice Fifi, ¿sabes? O sea, es como el caso que el accidente de Carlos y de Checo, o sea, al final de cuentas, o sea, los mecánicos de McLaren sí fueron y festejaron. ¿Por qué? Porque ya no se iba a poner en peligro, no sé si la posición, ya no lo recuerdo muy bien, sinceramente, perdónenme, pero, o sea, Perdón, lo que estaban peleando era el campeonato de constructores contra Ferrari, por eso es que festejaron. bueno, eso. Te digo, o sea, sinceramente no me acuerdo muy bien, yo de por sí tengo memoria como de Dory, entonces ahí perdónenme la confusión. Pero, o sea, a lo que voy, el punto importante de toda esta confusión es precisamente eso, o sea, cómo ellos en el otro lado del mundo sí festejaron, sí dijeron, ah, sí, muy bien y todo, y estaban muy contentos por el accidente que habían tenido Carlos y Checo. Y como dices, o sea, sin saber si realmente los pilotos estaban bien, porque recuerden, eso sí recuérdenlo, Carlos cuando bajó, cuando estaba después del choque, quedó como apagado, o sea, se quedó ahí dentro del coche y no se movió por unos segundos, al menos un minuto casi. No sé si recuerden eso. O sea, no sabían si estaba bien, no sabía si él tenía algo, porque incluso el movimiento que hizo fue muy extraño. O sea, entonces es como vienen, se burlan o festejan esta situación, pero se enojan porque aquí en México vinieron y los abuchearon, y eso es algo que no hablamos, por cierto, el capítulo pasado, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, en Brasil, pues yo no vi que dijeran nada, yo no vi que la gente se estuviera quejando, yo no vi, pues, comentarios de, ay, no, es que cómo vas a creer, que no, o sea, yo no vi nada de eso, al menos, yo no he encontrado ningún comentario así, sinceramente, y o sea, yo lo digo porque al final de cuentas para mí, en el acto como tal, en donde está el himno y todo, para mí es una falta de respeto al país, al acto como tal. Pues ya al final de cuentas, como dicen, si los abuchean, pues es parte del deporte, es parte de todo este show, de todo este mundo mediático. Pero pues ya de plano rayar en esa parte de estar faltando al acto que están llevando a cabo, como que eso sí no se me hace nada chido. Mira, la verdad dirán ustedes, Lando ha sido, según sus fans, según muchos, este año objeto de muchas malas campañas, muchos videos sacados de contexto y lo que ustedes quieran. Pero yo no puedo decir, ay, pobrecito Lando, porque si hay algo demostrable es esa burla, esa actitud curiosa, vamos a decir. Como por ejemplo el año pasado, Sandor, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo cuando ganó en casa de Max? De forma muy, muy burlona, porque eso fue una burla. Dijo la famosísima frase de Max, una frase que pues es prácticamente ya patentada de él, porque sí la tiene patentada como una marca. Su Simply Lovely, pero fue completamente una burla. Y este fin de semana, ¿qué es lo que hace McLaren? Viene y sube un post con la victoria de Lando con la misma frase, Simply Lovely. Se supone que es amigo de Max y usa su frase de la manera más burlona posible, donde hasta Daniel Ricciardo, perdón, el año pasado pues sí fue así como que la verdad hasta él se sintió incómodo cuando le preguntaron acerca del tema y que Max eso no se lo iba a tomar nada bien. Yo no puedo tomar como un pobrecito hablando cuando hay prueba tras prueba tras prueba tras prueba de esa actitud curiosa, vamos a decir. No, ese también es mi problema con muchos fans de Lando, porque como dije hace un rato y que ustedes reiteraron, a Lando es la víctima número uno de las campañas. Esto estoy siendo sarcástica porque no es ninguna víctima. He visto videos completos sobre él, o de él, mejor dicho, donde las notas no están sacadas de contexto.
he visto cuando el año pasado Hamilton lo felicitó por haber ganado una carrera y cuando le dijo que tenía un auto muy rápido, la forma burlona y contestataria en mal sentido, porque Hamilton, mira, estoy defendiendo a Hamilton, chicas, yo soy la hater número 1 de Hamilton. Hamilton le dijo de buena manera que tenía un buen auto, que lo hizo bien, no sé qué cosa, y el otro le dijo, no, porque vos siempre tuviste también el mejor auto. Y Hamilton lo quedó mirando, ¿qué va a decir? Obviamente, no le va a decir nada, pero a mí me molesta justamente eso. También es otro tema por lo que hoy, entre ayer, tuve mucha discusión en Twitter con fans de Lando, porque yo no me callo y no le gusta parecer a los fans que le saquen las cosas en cara. Creo que obviamente ninguna, a mí no me gusta, por ejemplo, que saquen cosas en cara de Max, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Negarlo? ¿Defenderle la capa y espada? No, tampoco es que Max me paga por defenderlo, yo lo hago por simple gusto, pero sí, cuando llega un punto que bueno, ya está listo. No, lo voy a ignorar. Muchas veces ignoro mucho hate de Max. Están habiendo mucha campaña de desinformación estos días, están sacando cosas horribles, la verdad, que no quiero ni nombrarlos porque es dar la entidad, solamente quiero decir que están habiendo muchas campañas de desinformación de él, y entre esas, lo que sí voy a nombrar porque es la de siempre, que justamente sacando a la luz que en el 2021, cuando él fue campeón, Lando hizo un post abrazando a Max y no sé qué cosa, y que dicen que no, porque Max no va a hacer eso. Y no, querida, obviamente, seguramente no lo haga, porque en el 2021 Lando no se metió con temas sensibles de Max. En el 2021 Lando no cuestionó la habilidad a la hora de conducir, no cuestionó los campeonatos de Max. En el 2021 él no habló de su infancia, de la que Max tanto renegó. En el 2021 Lando no se burló de los compañeros de Max, en resumen, porque fue eso lo que hizo con Checo, burlarse de Checo, es lo que es. Y así que no me vengan con que no, porque Max está enojado, se pelea solo, es un resentido, es mal, no le gusta perder. No, no es que no le gusta perder. Cuando Max dice que a él no le importa si él no gana el quinto campeonato, yo le creo que lo dice de verdad. Porque ella es campeón, ella no tiene nada que demostrar. Él está más preocupado por su familia que por el campeonato realmente. Pero la verdad es que si llega a salir campeón, que para mí lo va a hacer Lando, Max sí le va a dedicar algún post seguro, lo va a felicitar, pero no va a ser la gran cosa por justamente eso, porque, a ver, de hecho hace tiempo se ve que como que no son tan cercanos, sí le habla porque obviamente Max no es maleducado, le va a hablar, le va a contestar todo, se va a reír, pero la realidad es esa, que la relación entre Max y Lando cambió y cambió para mal. Y son cosas que, a ver, creo que fue Hamilton hace un tiempo que dijo, hace un tiempo, este año, que dijo que todos en el paddock sabían de la infancia de Max. Y fíjense que justamente él y Max tuvieron muchas peleas fuertes entre ellos dos, que se chocaron entre ellos inclusive en el 2021, pero que Hamilton nunca usó eso como arma, ni siquiera Russell, que Russell sí se metió bastante duro con Max en el sentido de pegarle por ciertos lados, pero ni él tocó sus temas. Y ahora su supuesto amigo diciendo, no, porque yo no tuve dos papás con piloto y que Max sí tuvo y que tuvo la fortuna de que su papá lo acompañaba, y vos vas a nombrar eso sabiendo que se sabe que Pierre Gasly contó cómo el padre lo insultaba en todos los idiomas que podía para que la gente entienda lo que le decía y así poder humillarlo, cuando el padre lo golpeaba en las carreras por no ganar, que mecánicos lo defendían, básicamente lo cubrían, y que o algo, yo vengo a arruinarles un video maravilloso, que el video del incident no fue hecho por que se dice, y esto lo dijo, no lo estoy diciendo yo, sino que lo dijo el periodista mismo, que dijo que él cuando vio a Jos Verstappen enojado, lo primero que hizo fue ir a agarrarlo a Max para evitar que justamente le dijera algo ahí enfrente de todos. Y de ahí es que salió el famoso video de Jazz Dinchi. Fue el periodista tratando de defender a Max, de cubrirlo de alguna forma menos un ratito. Y me vas a decir que justamente un supuesto amigo tan cercano, porque Max Max dijo un montón de veces que era uno de sus amigos más cercanos, que lo veía como futuro campeón. Max nunca jamás le tiró por su habilidad de conducir, nunca lo cuestionó, nunca nada. Si alguien me dice que lo dijo, que me muestren los archivos, y yo ahí sí públicamente digo, no, sí me equivoqué, Max sí lo cuestionó, cosa que yo sé que nunca la verdad es que meterse en ese tema tan sensible, y a mí me dijeron, no, porque lo sacaron de contexto de nuevo, que no, porque él no tenía las mismas facilidades. Lando tiene una de las familias más millonarias de Inglaterra, no es que como Franco, como Esteban, como Checo, como algún que otro Hamilton también, o Alonso,
que tuvieron que remarla bastante para juntar la plata y poder llegar a la Fórmula 1. No fue como ellos. Él tuvo la facilidad de que él dijo, quiero manejar, y los padres le compraron todo. Así que tampoco me vengan con no, porque no la tuvo difícil. Así que no seamos hipócritas, no quieran negar la verdad. Yo sé que es difícil a veces entender que nuestros pilotos pueden ser una porquería de personas. Es difícil asumirlo, pero es una realidad. Estamos hablando de hombres millonarios con el ego por las nubes que tienen actitudes cuestionables y dichos cuestionables, y entre ellas meterse con temas que no deberían meter. Sí, la verdad es que es una situación bastante fea el tener que meterse en estas situaciones tan íntimas que aunque son del conocimiento público, y es algo que ya platicábamos precisamente hace unos capítulos, creo que se me hace como muy fuera de lugar. Yo creo que si vas a ser campeón, lo vas a hacer en la pista, no fuera de. Al final de cuentas, ¿qué te ganas hablando de la tan terrible infancia de Max, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Qué obtienes de bueno? ¿Crees que vas a quebrar a Max con eso? O sea, pues no, yo creo que ya a estas alturas no. Pero cambiándote un poquito de tema, porque es volver a algo muy redundante, ¿sabes? O sea, es volver a tocar estos temas en que Lando es una persona bastante difícil, pongámoslo así, difícil. Entonces, cambiando un tantito de tema y aprovechando que tocaste la parte en que su relación está cambiando, yo no sé si es idea mía también o si es algo que sí se ha visto muy evidente, aparte de que, claro, hay un comentario por ahí, una noticia que yo no sé de ser cierta o falsa, yo no tengo idea. La relación de Kimi y de George, yo los he visto como más distanciados, como que George, no sé si tenga cierto recelo, o sea, yo al menos, yo no vi que George se acercara a festejar con Kimi, yo no lo sé, pero yo no lo vi cuando, pues antes sí se acercaba y lo buscaba y todo. Entonces, no sé si sea yo de verdad la que está teniendo esta idea, que está cambiando mucho la relación entre ellos dos, como que ya hay asperezas, como que ya hay un tema ahí de problemas, no sé si alucino, ¿ustedes qué opinan? Sí, no, el tema es que sí hay un video de una entrevista, o sea, no es que alguien dijo que supuestamente vio que un mecánico de Mercedes dijo, no, esto lo dijo el propio Kimi Antonelli. La relación con Russell ha cambiado, no le gusta que le gane, pero está orgulloso de eso. Así se titula la noticia, que es de formulapassion.it de Italia. Obviamente eso lo medio italiano. Pues. En esto se destaca justamente el hecho de que dice que la relación con George cambió y que es natural, porque de hecho es lo que hablamos hace un rato. George está quedando atrás de Kimi en algunas carreras. Kimi está mejorando muchísimo, tiene solamente 19 años, es chiquito. Imaginemos que ya está, ya hace podio, ya hace cosas. Está bien, está en un Mercedes de nuevo, pero hay que manejarlo también. Y encima que ya pilotos lo reconozcan como futuro campeón, que un campeón del mundo ya diga que es un futuro campeón, son golpes. Encima, para mí, bueno, esto más de una vez lo dijimos, también yo lo he dicho varias veces, que para mí todo esto viene de las cláusulas del contrato que Toto Wolff tanto tardó en hacer. Yo dije que esto a la larga iba a traer problemas, que iba a hacer que los propios pilotos se ataquen entre ellos, y miren cómo el tiempo me dio la razón. Es triste porque Kimi, yo apoyo totalmente que Toto Wolff esté encima, porque Kimi está en una edad muy vulnerable, entre comillas, porque es chiquito. Él, donde le empieza a subir el ego, puede ir para mal, puede generar una persona odiosa, y que alguien lo tenga guiando, que lo acompañe, todo eso, a mí me parece correcto. Otro que cumple esa función, bien o mal, es Max también. Y Hamilton es otro que está bastante encima de vez en cuando a Kimi. Así que está bueno que tenga gente adulta que lo acompañe, que lo guíe, que le enseñe. Pero para mí esto genera una incomodidad en Mercedes, porque ya Russell dijo que había toda una cláusula por rendimiento. Rumores dicen que justamente la cláusula de rendimiento implica que él tiene que terminar adelante de Kim. Y si Kimi le gana la temporada que viene, porque esto es algo que yo pensaba, como les dije en el grupo de WhatsApp, cosa que nuestro público no lo sabe, por supuesto, pero yo no quería decirlo porque no quería meter cizaña, la verdad. Pero me parece que si George se siente en peligro, obviamente lo va a afectar por ese lado. Y espero que no sea así, sinceramente, porque siento que George puede ser un gran maestro para aquí. Puede enseñarle bien, puede ser una guía, la verdad. Y si se pelean por esto, no sé, o sea, ¿quién va a tener 20 años? Todavía no tiene 19, o sea, él mismo dijo en el podio que le pidió a Max que le enseñe a rociar champán, porque
él ni siquiera sabía si podía tomar champán, no sabía si tenía la edad suficiente para hacerlo. Así que miren, estamos hablando de un chico que ni siquiera sabe si tiene la edad suficiente para tomar champán en ciertos países. Para mí es innecesario si es una pelea real. O si Kimi lo siente así, realmente me parece triste porque, o sea, si él lo dijo es por algo, la verdad. Sí, sabes, es algo que teníamos analizando también en el grupo, ¿no? Precisamente que en caso de que sea cierta esta parte del rendimiento, bueno, la cláusula de rendimiento y que Russell tiene que terminar por delante de Kimi, creo que tendría mucho, mucho sentido que su relación fuera cambiando, porque al final de cuentas, obviamente se va a sentir amenazado, obviamente va a sentir, como dicen aquí, es una frase creo que muy común en México, pasos en la azotea, de que pues al final de cuentas ya no tiene la seguridad que estaba teniendo antes, porque lo mismo, Kimi es el proyecto a futuro de Toto, ¿no? Entonces, obviamente pues sí va a estar como Toto más encima de Kimi, más como guiándolo, tratándolo diferente, básicamente como si fuera todavía un niño, porque relativamente lo es, a comparación de Russell. Russell ya cuántas temporadas lleva, o sea, al menos 3. Desde el A ver ahí, 2019 está. ¿2000 qué? 2019. Ok, dale, 2019. Entonces son 4 temporadas, 5 temporadas. O sea, pues quieras o 6 no, ya temporadas. hay bueno, 6 temporadas. Lo siento, hermana, yo no sé matemáticas. Yo por eso no estudié matemáticas. Pero a lo que voy es esto, ¿no? O sea, al final de cuentas, obviamente ya tiene más grado de experiencia. Ya en su momento también se le dio esta guía y esta ayuda y esta atención que se le está dando ahorita a Kimi. O sea, es como si le preguntaras a Hamilton y obviamente Hamilton ya sentía el último tiempo, una cierta preferencia hacia George. Ya había ciertas diferencias que estaban existiendo en el equipo con más preferencia hacia George. Entonces, ahorita es a Kimi, porque Kimi es el más joven, Kimi es el que necesita la guía, es el que necesita ser llevado con consejos. Aparte, para mí, la personalidad de Kimi y la de George es muy diferente. Y sea como sea, Kimi es como de esas personas que son como muy empalagosas, son de esas personas tiernas, ¿sabes? O sea, así se ve al menos. Entonces es como de esos niños que te dan ganas de proteger por más, o que te dan ganas de decirle, no, mira, pues las cosas son así y así, explicarle con peras y manzanas, ayudarle en todo lo que quiera. O sea, este niño podía conquistar el mundo sin problema alguno. Entonces, o sea, no es lo Disculpa, eso mismo. se ve justamente mucho con su relación con Max. Él con Max se lleva así, básicamente. Es como el otro día, creo que fue el sábado, que se sacaron una foto los pilotos con Seb. En una se ve como Kimi lo abraza a Max, básicamente. O sea, no, básicamente lo agarra de la cintura y lo abraza. Es como que él es así, se nota que es hijo cariñoso. Sí, o sea, también al final de la carrera igual hizo lo mismo, corrió a encontrar a Max y viene él y lo abraza, y es cuando Max también lo abraza, porque es un niño como muy cariñoso, como que tiene un encanto, ¿sí? O sea, como que dicen aquí, una expresión es también la sangre muy ligera, ¿sí? O sea, que es de esas personas como que te caen bien de manera muy fácil. Entonces, pues quieras o no, sí es diferente la forma de llevar a las personas. Y eso lo puede asegurar aquí mi querida Jarochita. O sea, no vas a llevar de la misma manera a uno que al otro. Primero, por la diferencia en experiencia, por la diferencia de edades y por último, por la diferencia de personalidades. Entonces, para mí puede ser que sí sea cierto que Russell por ahí esté sintiendo cierta amenaza por si es que es verdad, existe esta cláusula de rendimiento. ¿Sabes qué siento? Que Russell se encaprichó tanto con el tema de Max y el hecho de que todavía no, o tal vez no habían como negociado bien estas cláusulas, que tal vez él creyó que iba a tener la delantera, pero al final, pues Toto no es tonto, Mercedes tampoco son tontos, entonces a veces las empresas siempre van a ganar en algún momento. Y siento que se enfrascó tanto en esto que se le olvidó voltear a su compañero de equipo. Y él había tenido
como mejores resultados que Kimi durante la mayor parte de la temporada, si no mal recuerdo. No estaban tan lejos, pero George había tenido como mejores resultados y en estas últimas carreras se le volteó. Entonces creo que por esto es que, o sea, ahorita como ya está esa cláusula de que, oye, yo había dicho que si termino por delante de Kimi voy a tener pues preferencia, no sé qué, no sé qué. Y si ya en esas últimas carreras Kimi es el que está empezando a quedar por encima de tus resultados, pues entonces a ti cómo te deja, ¿no? Pero siento que se enfrascó tanto en el tema de Max que no se dio cuenta de que Kimi estaba mejorando, de que estaba teniendo más confianza, o que tal vez alguien lo apadrinó y le está dando buenos consejos. Entonces, claramente el hecho de que si él había estado teniendo mejores resultados y ahorita es lo contrario, pues se va a frustrar. A mí se me hace muy ridículo que tenga esas actitudes con un niño que creo que le lleva 10 años, no sé, o 9 por ahí. Es como, a ver, no te vas a poner a pelear con un niño, no te vas a poner de diva con alguien 10 años menor que tú, o sea, a ti te deja peor a ti como adulto, que ya tiene muchos años de experiencia, que al pobre niño que ahí anda preguntando si puede tomar champaña o no. Entonces, lo que debería hacer George es mejor concentrarse en manejar, en tratar, si quiere, de quedar por encima de Kimi, pero pues, o visitar un psicólogo, no lo sé, porque donde debería de demostrar eso por lo que tanto luchó en el acuerdo en su contrato, pues es el siguiente año. Entonces, ¿de qué le sirve ahorita pelearse con el pobre niño? Porque aparte, imagínate que te peleas con, o sea, qué incómodo, aunque igual y no muchos parejas de pilotos se llevan bien, aunque tengan que fingir que sí, pero para mí eso ha de ser súper incómodo. Hablar cosas de otra persona que es tu compañero de equipo, o que incluso tu propio compañero de equipo diga que no se llevan bien, para mí sí está como medio incómodo. No, igual yo creo que, a ver, es como que no sé, la verdad, a mí no vería que un piloto con tantos años de experiencia en la Fórmula 1 se pelee con un chico de 19 años que está teniendo sus primeros podios, pero como que no sé, lo tendría que usar de guía, pero yo para mí van a solucionar este tema, porque Toto los va a hacer solucionar este tema, porque de nuevo, si Kimi se siente inseguro, porque insisto, esto no es que lo dijo un mecánico que vio tensión entre los dos y lo fue a decir a la prensa, no, lo dijo el propio Kimi Antonelli, él fue el que dijo que siente que las cosas con George cambiaron porque George se siente inseguro con él. Así que imagínate, si él nota eso, la obligación de Toto Wolff primero es sentarlo, hablarle a él, sentarlo a hablarle a Russell por separado y después sentarlo los dos juntos y decirles que las cosas como son, porque de nuevo, es chiquito, es una criatura, es obvio que un chico de 19 años que tenga una cuota de talento va a tener cierto ego y va a ser pesado por ahí en ciertos aspectos. Y ahí es donde justamente los adultos tienen que entrar y encaminarlos. Y para mí, Russell puede encaminarlo bien, la verdad, fuera de chiste, fuera de toda cosa, la verdad. Pero, qué sé yo, para mí lo van a solucionar, pero que lo sienta Kimi así ahora, me parece que encima lo debe sentir como medio con dolor, la verdad. Pero bueno, ya que estamos hablando de tanto de Toto y de Mercedes y bla, 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 porque ya estamos en la parte final ya del capítulo de hoy, tenemos muchos temas de aclarar todavía, pero nos quedamos cortos de tiempo, la verdad. Toto Wolff va a vender sus acciones, parte de sus acciones va a vender. Y por una cantidad mínima de 6.000 millones de euros. Yo digo que si entre todas las DRS ponemos un poquito, compramos algunas acciones de Mercedes. No sé qué dicen ustedes. No sé si se suman a mi idea. Él quiere vender el 33% de sus acciones. Así que, no sé, chicas, ¿qué hacen? ¿Se prenden a mi idea? ¿Compramos acciones de Mercedes? Aprovechando que se una. viene el pago del aguinaldo, hay que aprovechar. Aprovechando que se viene el buen fin, hay que aprovechar a ver si también hay ofertas. Aparte de su descuento. Sí, Chicas, claro, capaz. las DRS metidas en Mercedes. Yo ardiendo en rabia porque obviamente Mercedes es el equipo rival de Red Bull, pero bueno, hay que estar en Hacemos el todo lo top. posible para llevarnos a Max también. Claro, claro. Yo, bueno, con todo el dolor del mundo me lleva Max de Red Bull. Yo llorando, pero me arrastro a Max a Mercedes, ¿viste? Mira, la más feliz de que tengamos acciones en Mercedes va a ser Lena, Marimar, Fran, pero si llevamos a Max, entonces ya no va a ser
lo más feliz para ella. Ella capaz y nos incendia la compañía en ese mismo instante. Nos mata. Pero bueno, esa es la noticia. ¿Quién comprará esas acciones? ¿Y por qué hay gente que está diciendo que va a ser Christian Horner? Cosa que yo dudo que Toto Wolff le venda acciones a Horner, la verdad. Como que él habrá sido la primera persona que celebró el despido de Horner. Dudo que le venda acciones a él. ¿Te imaginas que fuera precisamente Horner el que comprara esas acciones? Se mata Toto. Igual Lo yo Bueno, denuncia en ese momento. después del equipo. Bien dicen que hay que tener a tus enemigos de cerca, no sé, yo digo. Sí, pero ya no sé, me parece que eso ya es mucho, porque eso es Aunque, básicamente meterlo en la casa. sí, claro, es pasarse hasta la cocina, ¿no? O sea, no manches, ya eso es demasiado. Si él va, Pero él yo, va y lo usa con toda tranquilidad. claro, pero yo no entiendo por qué será que las está vendiendo, porque obviamente no está renunciando a su puesto que tiene, o sea, pero ¿por qué será que las vende? Si al final Y de capaz cuentas creo que tener sus inversiones en Mercedes es muy bueno, ¿no? Entonces, se me hace muy extraño. tal vez algún inversor que haya encontrado por ahí que quiera comprar esas acciones, porque si encuentra un buen inversor que pague por ese 33%, que él seguirá teniendo bastantes acciones, no es que se quede con poquitas, la verdad es que sería algo muy positivo para el equipo. Claro, es un Por ingreso de dinero, pero alguna empresa árabe o algo de eso, Mercedes saldría ganando con esa inversión, justamente. porque, o sea, es lo que yo no entiendo. ¿Por qué será que las vende él directamente? Porque pues obviamente no nada más es él el que tiene acciones ahí, entonces, ¿por qué no alguien más encargado de Mercedes, no? O sea, Capaz Susi le pidió algún regalo caro. el regalo es que se lleve a O, Max y no o puede, le no dijo, puede. te perdono si vendes el 33%. Chicas, yo ¿Quién por sabe qué Susi, hizo Toto? Todos manifestando la 33 y el genio, el genio malinterpretando nuestros deseos. No llega a la que decíamos. no era el 33 que tenía que llegar a Mercedes. ¿Qué llega primero? ¿La 33 de Alonso, la venta del 33% de Toto y sus acciones o el número de Max? Hagan sus apuestas. No, De Max. eso es del diablo. Chicas, a ver, yo sé que soy muy ilusa, porque yo sé que soy muy ilusa, pero yo sigo creyendo de que Max todavía puede salir campeón. Así que como que, no sé, a mí ya me loca, pero yo todavía tengo fe en una remontada épica. Estoy siendo muy ilusa, no sé, capaz en Las Vegas pasa algo y ahí diga, bueno, sí, ya está, no va a salir campeón para Max, pero por ahora yo tengo fe todavía de la quinta. Mi amiga la menos aferrada. La verdad es que ya no le seguí la pista de qué es lo que tiene que pasar para que Max gane, porque ya me resigné. Dando abandono al menos una carrera y después, bueno, tener malos resultados, pero lo ideal sería que por carrera le saque 16 puntos. Pero, o sea, por Básicamente ejemplo, abandono de Lando. Lando igual tendría que ganar todo para quedar campeón. No No, necesariamente, porque ya de hecho justamente los puntos que hizo en Monza cuando fue la orden de equipo le sale a favor. Si por ejemplo de acá a fin de año Oscar gana todas las carreras, pero Lando sale segundo en todas, Lando sale campeón igual, por esos 3 puntos de diferencia. Me encanta que dice Fifi, de aquí a fin de año, espérate, tampoco es tanto, aquí a fin de mes, ya. Bueno, sí, pero eso, ustedes me entienden. Pero no, pero a por eso final de la temporada. Maxi la tiene más difícil. Max, de ser posible, rogar por al menos un abandono de Lando. Mínimo. Mínimo uno. De ser Y posible quedar dos. todavía quedar en primer lugar. Sí, por eso él la tiene bastante difícil. Así que, Sí. pero chicos, yo insisto, yo soy una persona de fe. Mentira, no soy una persona de fe, pero sí soy una persona que tiene fe en mis pilotos. O sea, Repito, mi amiga la menos aferrada. Tírenle migajas, por favor. yo Mira, que si yo ya soy migajera con el Verstappen, puedo ser migajera con el hecho de que Max gane el 5º campeonato. Sí se puede. yo soy miguejera con el Verstappen, así que miren si no soy otra. No, sí, tú estás cañona, ¿eh? Sí, no. Estás a otro nivel. Pero no, pero justamente decir que nada, estoy como, sí, así, o sea, uno de mis pilotos está por casar y el otro es padre, así que imagínate. Pero no, por eso, para mí, o sea, yo tengo fe, chicos, qué sé yo, llámenme loca, Pues pero es lo que es, así que tocará seguir viendo qué es lo que sucede. sí, y a nosotras nos toca
todavía era un montón de temas, porque no, y es lo que dije hace un rato, nos quedamos cortísimos de tiempo. Sí, mucho, pero pues bueno, eso ya toca para el próximo capítulo. Sí, Hay que vamos, mucho que deshilar todavía. pequeño spoiler, todavía tenemos que hablar de la denuncia, entre comillas, que hizo Andrea Stella contra Red Bull sobre el cambio de la unidad de potencia de Max en la carrera, justamente, y todo, porque la verdad es que nosotros acá investigamos, no es que venimos con las manos vacías, investigamos y traemos todas las fuentes que podemos encontrar lo más confiable posible, y tenemos todos los quilombos que están pasando en Ferrari. Ferrari está haciendo un quilombo. De Yo verdad no es que con Ferrari, de verdad que con Ferrari, yo creo que ellos están describiendo las 1000 maneras de matar un equipo. En serio. Te juro, no, tenemos todo eso y de Ferrari tranquilamente podríamos hacer un capítulo solo y también nos quedaríamos cortos y nos podríamos analizar tema por tema también, así específicamente. Sí, nos vamos largo y tendido, o sea, por más, pero eso ya tocará para el próximo capítulo. Bueno, mis queridos oyentes y a mis queridas cerecitas, es de mi agrado, o bueno, no de tan agrado, informarles que este maravilloso episodio ha llegado a su final, agradeciéndoles primeramente a mis cerecitas por todo el empeño que le pusieron a este maravilloso debate, que estuvo bastante interesante el día de hoy. Como sabrán, esta semana no hay carrera, así que no tenemos nuestra predicción de podio. Y bueno, espero verlas a ustedes cerecitas y a los oyentes en el próximo episodio. Recuerden que la suerte o el safety car esté siempre de su lado.